Igual 41 Zorro Novelas Ligeras My friends. Recuerden que en la descripción del canal se encuentra el límite Ko-fi, en el cual podrán encontrar este y otros fics que se encuentran adelantados y algunas finalizadas y también exclusivas para los que gusten y me quieran apoyar, ahí lo estaremos esperando. Espero les guste el fic y continuemos. Cuando el primer rayo de sol matutino se abrió paso entre las nubes e iluminó la isla devastada, trajo consigo un atisbo de la calidez largamente perdida. La brisa marina persistía, pero el aire ya no estaba impregnado del olor a polvoriento mineral. En su lugar, desprendía un leve olor a quemado, a supervivencia tras una catástrofe. Meiyo se apoyó contra una roca gigante, ya que no había dormido en toda la noche. Su brazo izquierdo estaba fuertemente vendado, palpitando con un dolor sordo, pero su mente estaba excepcionalmente lúcida. En sus brazos, la incubadora con temperatura controlada emitía un calor constante, como una promesa cálida, lo que le hacía sentir increíblemente a gusto. ¿Cortejar? Un silbido largo y prolongado procedente de un barco resonó desde el mar lejano, rompiendo el silencio de la mañana. Era el barco que venía a llevárselo. Meiyo se puso de pie, se sacudió el polvo de la ropa y devolvió a sus compañeros inconscientes a sus Pokéballs uno por uno, dejando solo a este Helix, que estaba en buenas condiciones. El enorme cuerpo de este Helix se enroscó a su alrededor como un guardián silencioso y confiable. La aterradora cicatriz en su lomo resultaba especialmente llamativa a la luz de la mañana. Era una muestra de su lealtad y valentía. A lo lejos, una figura azul se acercaba lentamente. Era Riley, acompañada de su inseparable perro negro, Lucario. Riley se había puesto un abrigo limpio de repuesto, pero el cansancio reflejado en su frente era innegable. Se acercó a Meiyo sin formalidades innecesarias y simplemente dirigió su mirada hacia la incubadora que Meiyo sostenía en brazos. ¿Puedes sentirlo? La voz de Riley sonaba algo ronca. Meiyo colocó suavemente la mano sobre la incubadora y cerró los ojos. Podía ver claramente la pequeña vida que dormía plácidamente en su interior. Su energía vital, su aura ardía de forma constante como una pequeña y suave llama. No hay atajos en el camino del aura, dijo Riley con un tono tranquilo pero con una fuerza innegable. Es a la vez tu lanza más afilada y la espada con más probabilidades de herirte a ti mismo. Recuerda la sensación en la mina. Fue el resultado de que tu voluntad resonara con la de tus compañeros, pero también fue la prueba de que te habías excedido. Hizo una pausa por un momento y continuó. En el camino que tenéis por delante, os encontraréis con innumerables oponentes formidables. No os dejéis cegar por el poder, y no olvidéis por qué lucháis. Cuando estés perdido, escucha las voces de tus compañeros, y también, su propia voz. La mirada de Riley se posó una vez más en el huevo. En ese momento, el Lucario que estaba a su lado dio un paso al frente y se acercó a Meiyo. No habló, simplemente extendiendo su pata y tocó suavemente la incubadora. Un suave círculo de luz azul emanó de la punta de su pata y se fundió con la cáscara del huevo, como si realizara una silenciosa entrega y bendición. Tras terminar esto, Lucario alzó la cabeza y se encontró con la mirada de Meiyo con sus orbes carmesí que podía ver a través de todo. Esa mirada contenía reconocimiento, expectativa y un cumplimiento de advertencia de un superior a un inferior. Meiyo lo entendió. Enderezó el pecho e hizo una profunda y solemne reverencia a Lucario y también a Riley. Lo entiendo. Gracias, señor Riley. El barco zarpa. Riley no dijo nada más. Simplemente se giró y contempló la mina lejana, convertida en ruinas, con una expresión de soledad en la espalda. Vete. ¿De verdad, no te vas? Preguntó Meiyo, sin poder evitarlo. Esta isla ya. Todas las cosas tienen su ciclo vital, lo interrumpió Riley, con la voz desprovista de tristeza o alegría. Simplemente se ha quedado dormido. Alguien debe estar aquí esperando a que despierte. Tras decir esto, ignoró a Meiyo, avanzó a grandes zancadas y caminó hacia las profundidades de la isla. Lucario los seguía de cerca. Las dos figuras, una azul y otra negra, desaparecieron gradualmente entre las ruinas rocosas como si nunca hubieran aparecido. Meiyo permaneció inmóvil durante un largo rato antes de apartar la mirada. Sabía que tal vez esa era la forma de ser de los fuertes. Distantes, firmes y fieles a aquello que protegen. Se dio la vuelta, echó un último vistazo a la isla que lo había transformado y luego caminó con determinación hacia el muelle. El capitán era un hombre de mediana edad con conocimientos.
cuando vio a Meiyo, despeinada y con un brazo herido, seguida por un enorme tipo acero. Al ver un Pokémon que nunca antes había visto, quedó atónito, incapaz de cerrar la boca durante un buen rato. Joven, ¿tú, qué pasó en la isla? Vi un pilar de luz que se elevaba hacia el cielo desde lejos y pensé. No es nada, solo que el entrenamiento especial provocó un pequeño revuelo. Meiyo no quiso dar muchas explicaciones y solo le ofreció una sonrisa cansada. El capitán era un hombre inteligente. Al ver esto, no pregunté más, sino que gestionó eficientemente los procedimientos de embarque e incluso dispuso específicamente una amplia zona de cubierta de carga para este Helix. Al sonar de nuevo el silbato, el barco se alejó lentamente del muelle. Meiyo estaba de pie en la cubierta de popa, observando cómo la isla de hierro se iba reduciendo gradualmente ante sus ojos, hasta convertirse finalmente en un punto negro borroso y desaparecer entre el mar y el cielo. Adiós, isla de hierro. Adiós, señor Riley. Apartó la mirada. La tristeza y la confusión en su corazón habían sido reemplazadas por una convicción completamente nueva, incluso más firme. Al regresar a la cabaña, Meiyo encontró un rincón tranquilo y se sentó. Necesitaba organizar adecuadamente los beneficios de este entrenamiento especial y planificar la siguiente ruta. Sacó todas sus Pokéballs y las limpió una por una. Primplup. Como su primer compañero, tras haber vivido esta prueba de vida o muerte, el orgullo descontrolado en sus ojos se había desvanecido por completo, reemplazado por una agudeza introvertida y una compostura. Su comprensión del flujo del agua había entrado en un terreno completamente nuevo. Agrón. Tras evolucionar, se había convertido en el núcleo indiscutible de armadura pesada del equipo, y su habilidad Heavy Metal había llevado su poder destructivo físico a un nivel aterrador. No era solo un escudo, sino un pesado martillo capaz de aplastar cualquier cosa en cualquier momento. Este Helix. Este rey recién incorporado poseía la mejor defensa física de todo el equipo. Su presencia permitió al equipo de Meiyo construir una línea de defensa de acero verdaderamente impenetrable. Porygon 2. Tras equiparle el Eviolite, su durabilidad experimentó un salto cualitativo. Ya no era un cañón de cristal frágil, sino un núcleo táctico capaz de mantenerse firme, analizar con calma la situación de la batalla y atacar a los oponentes con precisión gracias a un amplio repertorio de movimientos. Finalmente, estaba Lucario. No, todavía era un nuevo por ahora. Meiyo sostenía la incubadora contra su pecho, como si pudiera sentir el latido constante del corazón de la pequeña vida que había dentro. Apoyó suavemente la frente contra el recipiente frío, cerró los ojos e intentó percibir ese poder del aura que era del mismo origen que el suyo. De ahora en adelante, por favor, cuida de mí, mi pareja, susurró en su corazón. Como si hubiera escuchado la voz de su corazón, el huevo en la incubadora se balanceó suavemente, y un círculo de luz azul casi imperceptible brilló y desapareció. Tras organizar su equipo, Meiyo sacó de su mochila el mapa de Sinnoh, ligeramente arrugado. Su mirada recorrió el mapa y finalmente se posó en una ciudad en la parte central del continente de Sinnoh. Ciudad Rocabelo. Esa era la ubicación del siguiente gimnasio, el gimnasio Velo de tipo lucha. El tipo lucha resultó ser uno de los tipos que contrarrestaban al tipo acero. Antes del entrenamiento especial en la isla de hierro, Meiyo podría haber considerado que esto era problemático. Pero ahora, al mirar el huevo de Riolu que tenía en sus brazos, las comisuras de sus labios no pudieron evitar curvarse ligeramente. La evolución final de Riolu, Lucario, era de tipo lucha y acero. Pokémon. Utilizar la lucha para contrarrestar la lucha. ¿Qué prueba podría ser más interesante que esta? Además, la debilidad que Gardenia, la líder de gimnasio, había señalado en su momento que la velocidad del equipo era generalmente lenta quedaría perfectamente compensada tras la incorporación del veloz Lucario. En el corazón de Meiyo, un nuevo sistema táctico comenzaba a tomar forma lentamente. Con este Helix y Agrón como núcleo defensivo absoluto para construir una posición inquebrantable. Con Empoleón, en el futuro, y Porygon 2 como columna vertebral, responsables de la supresión de potencia de fuego a larga distancia y los cambios tácticos. Y finalmente, con Lucario como punta de lanza para atravesar la línea de defensa del oponente y asestar el golpe fatal. Ya había comenzado a tomar forma una legión de tipo acero que era a la vez ofensiva y defensiva, que combinaba el combate a larga y corta distancia, y que tenía un ritmo equilibrado.
Al pensar en esto, Meiyo sintió como todo su cansancio se desvanecía, reemplazado por un ardiente espíritu de lucha. Guardó el mapa y miró por la ventana del barco hacia el profundo mar azul. Ciudad de Veilstone, voy allá. Justo en ese momento, la incubadora que sostenía en sus brazos emitió un repentino sonido de clic. Meiyo bajó la mirada bruscamente y vio que una pequeña grieta se había abierto silenciosamente en la cáscara azul y negra del huevo. En el camarote de la nave, Meiyo seguía absorto en su visión de los futuros sistemas tácticos. La ardiente expectativa de derrotar a poderosos enemigos y alcanzar la cima lo encendía de rabia. Con una mirada tierna, observara a la incubadora que sostenía en sus brazos, la cual emitía una temperatura constante. Este pequeño huevo no solo era un encargo del señor Riley, sino también una pieza indispensable en su plan futuro, la esperanza de compensar las deficiencias de su equipo y alcanzar una posición ventajosa en el ámbito táctico. Hacer clic. Un sonido tenue y nítido, casi ahogado por el ruido de las olas, provino repentinamente del interior de la incubadora. El cuerpo de Meiyo se congeló al instante, e incluso su respiración se detuvo por un momento. ¿Fue una ilusión? Acercó la oreja a la incubadora con cautela, sin atreverse siquiera a respirar. El barco se mecía suavemente con las olas, el motor emitía un rugido sordo, pero aparte de eso, reinaba el silencio. Quizás simplemente estaba demasiado nervioso. Sonrió con modestia y estaba a punto de enderezarse. Hacer clic. Esta vez, el sonido fue increíblemente claro, incluso con un ligero eco. El corazón de Meiyo dio un vuelco, como si una mano invisible lo hubiera sujetado con fuerza. Bajó la mirada bruscamente, con los ojos fijos en la tapa transparente de la incubadora. Vio que en el huevo de Pokémon azul oscuro, que había estado reposando tranquilamente sobre el suave cojín, apareció silenciosamente una grieta más fina que un cabello en la parte superior de la cáscara. ¿Está eclosionando? Aquí. ¿En este barco que se balancea? La mente de Meiyo se quedó en blanco por un instante, y luego, una compleja mezcla de éxtasis, nerviosismo, anticipación e impotencia lo inundó como una represa que se rompe. Inconscientemente, miró a su alrededor. La cabina estrecha, los pasajeros que pasaban, el ambiente ruidoso, definitivamente, este no era un lugar para dar la bienvenida a una nueva vida. Cálmate. Meiyo, debes calmarte. Se obligó a respirar hondo, recordando lo que había aprendido en la guardería de su familia. La eclosión de los Pokémon es un proceso natural. Todo lo que el entrenador necesita hacer es proporcionar un entorno tranquilo y seguro y brindar el apoyo más sincero. Inmediatamente cogió la incubadora y enseguida encontró a un miembro de la tripulación del barco, y con el dinero suelto que le quedaba alquilaba temporalmente el camarote individual más barato. Tras cerrar la puerta y aislarse del ruido exterior, Meiyo finalmente exhaló un suspiro de alivio. Colocó la incubadora con cuidado sobre la cama blanda y luego sacó todas sus Pokéballs. Salgan todos. Una luz roja parpadeó y las figuras de Prinplup, Aggron, Steelix y Porygon 2 aparecieron una tras otra, abarrotando instantáneamente la pequeña habitación. Los aún socios estaban algo débiles, pero cuando vieron que el huevo sobre la cama estaba cambiando, lo entendieron al instante, guardaron silencio uno por uno y se reunieron a su alrededor. Prinplup ladeó la cabeza, con los ojos llenos de la curiosidad y la mirada escrutadora de un hermano mayor. Aggron bajó su cuerpo, su enorme cabeza casi tocando la incubadora, olfateando con cautela como si confirmara el olor del nuevo miembro. Steelix enroscó su cuerpo, rodeando la cama ya Meiyo, como un muro silencioso y robusto, vigilando atentamente la puerta para evitar cualquier posible perturbación. La lente única de Porygon 2 parpadeaba con flujos de datos verdes, y la pantalla mostraba signos vitales estables, fluctuaciones de energía en aumento pronunciado, crack, crack. Cada vez aparecen más grietas que se extienden rápidamente por la cáscara del huevo como una telaraña. Un suave halo azul, similar al de la luna, se filtraba por las grietas, tiñendo toda la habitación con un color onírico. La luz se hizo más intensa y, finalmente, con un suave pop, la cáscara del huevo se hizo añicos por completo. Sin embargo, la luz cegadora que esperaba no apareció. El halo azul parecía tener vida propia, condensándose en un capullo de luz que envolvía al Pokémon recién nacido. El capullo de luz palpitaba rítmicamente como un corazón, y con cada pulsación, Meiyo sentía una energía maravillosa que se extendía por toda la habitación.
No se trataba de energía física, sino de una especie de pulsación a nivel del alma. Es aura. Meiyo contuvo la respiración. Podía sentir cómo el poder latente en su interior resonaba con fuerza con aquel capullo de luz. En ese momento, el tiempo pareció estirarse infinitamente. Finalmente, la luz del capullo alcanzó su punto máximo y luego, como una marea que retrocede, se desvaneció lentamente, revelando la pequeña figura en su interior. Era un Pokémon pequeño. Su cuerpo era azul y negro, con la silueta de un cánido, arrastrando una cola corta y esponjosa. Su cabeza era ligeramente desproporcionada, con un aspecto algo inmaduro, y sus ojos rojos estaban fuertemente cerrados, con un círculo de marcas negras, como una máscara, alrededor de las cuencas oculares. Se acurrucaba como un recién nacido, pareciendo tan frágil, pero exudando un aura innata y formidable. Riolu. En ese momento, el corazón de Meiyo se ablandó por completo. Extendió la mano, deseando tocar a ese pequeño al que había estado esperando con tantas ganas, pero temía molestarlo, y sus dedos temblaron ligeramente en el aire. En ese preciso instante, los párpados del recién nacido Riolu se movieron y abrieron lentamente los ojos. ¿Qué par de ojos tenían? Claro, puro, como dos rubíes de la más alta calidad, sin rastro de impureza en su interior. Su mirada estaba un poco perdida, un poco confusa, como si preguntara: ¿quién soy? ¿Dónde estoy? Su mirada recorrió lentamente la habitación. Vio al alto y majestuoso Primplup, al agrón con aspecto de montaña, al Steelix metálico y al peculiar Porygon 2. En sus ojos no había miedo, solo pura curiosidad. Finalmente, su mirada se posó en el rostro de Meiyo. Sus miradas se cruzaron. En ese instante, el mundo entero pareció detenerse. Riolu ladeó la cabeza, como si confirmara algo. Al segundo siguiente, Meiyo sintió una corriente cálida. No era algo que se viera con los ojos ni que se oyera con los oídos. Era una voz que resonaba directamente en su mente, en lo más profundo de su alma. Tú, eres, tú. Intermitente, lleno de afecto e intimidad, como si un barco perdido hubiera avistado por fin un faro, como si un viajero errante hubiera regresado finalmente a casa. Es la conexión del aura. Meiyo claramente percibió los sentimientos de Riolu. Cuando estaba en el huevo, siempre había sentido un aura cálida y firme que lo protegía. Esa aura de veces se agitaba por el nerviosismo, a veces rebosaba de alegría, a veces se debilitaba por el cansancio, pero nunca desaparecía. Ahora, finalmente había visto la fuente Ata Aura. Era una sensación de intimidad como la de un vínculo de sangre, una especie de confianza absoluta que no requería palabras. Los ojos rojos de Riolu se iluminaron al instante y toda confusión se disipó. Dejó escapar un gruñido infantil pero alegre, luego movió sus extremidades aún inestables, tropezando mientras corría hacia Meiyo. No corría rápido, e incluso se cayó una vez debido al balanceo del barco, pero rápidamente volvió a subir, con su objetivo inquebrantable. Meiyo ya no pudo contenerse. Se agachó y abrió los brazos. El pequeño Riolu se lanzó a sus brazos. Muy ligero, muy suave, con la calidez de un recién nacido. Meiyo lo tomó con cuidado, sintiendo como si hubiera abrazado al mundo entero. Podía sentir al pequeño frotándose contra él en sus brazos, emitiendo un ronroneo satisfecho, como el de un cachorro. ¿Te encontré? Otro pensamiento fue transmitido al corazón de Meiyo a través de Aura. Meiyo sintió que le ardían un poco los ojos. Bajó la cabeza y apoyó suavemente su frente contra la pequeña frente de Riolu. Sí, estoy aquí, respondió suavemente. De ahora en adelante, seré tu compañero. Bienvenido, Riolu. Riolu. Riolu dejó escapar un gruñido alegre, estiró su pequeña pata y acarició suavemente la mejilla de Meiyo, como si respondiera a su promesa. Junto a ellos, Primplup y los demás también emitían suaves sonidos, como si dieran la bienvenida a este nuevo miembro de la familia. Fuera de la ventana, el sol había salido por encima del horizonte, la luz dorada del sol brillaba a través del ojo de buey, bañando a Meiyo y a sus Pokémon, congelando esta escena en una imagen increíblemente cálida. Meiyo sabía que su legión de tipo acero había dado la bienvenida a su último y más especial miembro. Su trayectoria también daría un giro radical en ese momento. Tras varios días de navegación, el barco finalmente llegó al puerto de Canalave City.
Al pisar tierra firme, lo primero que hizo Meiyo fue dirigirse directamente al centro Pokémon para brindar a todos sus compañeros el tratamiento más completo y minucioso posible. Al ver cómo Aggron, Prinplup y los demás se recuperaban gradualmente bajo el cuidado meticuloso de la enfermera Hoi Chansei, recuperando su vitalidad anterior, la pesada carga que pesaba sobre su corazón finalmente cayó. Por supuesto, el mayor héroe era su brazo izquierdo. Gracias al tratamiento con el equipo médico avanzado del centro Pokémon, esa herida, lo suficientemente profunda como para ver el hueso, fue tratada a la perfección. Aunque todavía requería reposo, ya no era un problema grave. Tras una breve estancia de un día en Ciudad Canalave para reabastecerse, Meiyo no se demoró y emprendió inmediatamente su viaje a Ciudad Veilstone. Para viajar desde Ciudad Canalave, en la costa oeste, hasta Ciudad Veilstone, en el centro del continente, era necesario cruzar vastas llanuras y colinas. Este viaje se convirtió en el primer encuentro íntimo entre Meiyo y su nueva pareja, Riolu. El recién nacido era increíblemente enérgico. Mientras estaba despierto, no podía quedarse quieto ni un momento. No generaba electricidad como Pichu, ni comía ni dormía como Munchlax. Era como un bebé humano de verdad, lleno de una curiosidad infinita por todo lo que hay en el mundo. En un momento, asomaba su cabecita por la mochila de Meiyo para lanzar un desafío infantil a un Starly que volaba al borde del camino. Al siguiente, saltaba al suelo y perseguía una piedrecita rodante hasta que Meiyo tenía que recogerla, riendo y sacudiendo la cabeza. Lo que más le gustaba era aferrarse a Meiyo como si fuera un accesorio, agarrándose a su collar con sus diminutas patas y apoyando su cabecita peluda en su hombro, mientras sus ojos color rubí observaban con curiosidad este nuevo mundo. Cada vez que esto sucedió, Meiyo podía sentir claramente la pura alegría y la confianza en el corazón de Riolu a través de ese vínculo invisible de aura. Era una sensación cálida, como la del sol, como la de un día de invierno, que disipó el cansancio del viaje. Comenzó a intentar escuchar y guiar, tal como había dicho el señor Riley. Ya no utilizaba órdenes verbales, sino que intentaba visualizar una imagen en su mente, como por ejemplo vuelve conmigo. Al principio, Riolu solo podía sentir una emoción vaga, e inclinaba su cabecita, mirando a Meiyo con expresión confusa. Pero a medida que Meiyo lo intentaba una y otra vez, con gran concentración mental, esa imagen se volvía cada vez más nítida en su mente. Finalmente, en una ocasión, mientras Riolu perseguía a un bibillón, pareció oír algo de repente. Se detuvo, miró a Meiyo y luego corrió sobre sus cortas patas, se puso de pie y frotó su cabeza contra la pernera de su pantalón. Regresar. Un pensamiento vago pasó por la mente de Meiyo a través de Aura. Funcionó. Meiyo estaba tan emocionada que casi saltó de alegría. Aunque este fue solo el paso más sencillo, demostró la viabilidad del camino de Aura. Esto no era solo un método de comunicación, sino una resonancia a nivel del alma, un vínculo definitivo que integraba por completo al entrenador y a su Pokémon. Y así, deteniéndose y continuando por el camino, equilibrando el entrenamiento y el juego, el entendimiento tácito entre el humano y su Pokémon creció día a día. Cuando el perfil de aquella ciudad, definido por la roca y el acero, apareció en el horizonte, Meiyo supo que había llegado su próximo desafío. Ciudad de Veilstone. A diferencia del ambiente rústico de Ciudad Eterna o la amplitud de Ciudad Canalave, la primera impresión que dio Ciudad Veilstone fue de dureza. En las amplias calles, se podía ver a entrenadores practicando batallas por todas partes. No tenían movimientos vistosos ni tácticas complejas. Lo único que tenían eran puñetazos que conectaban y gritos enérgicos. Los edificios a lo largo de la carretera no eran muy altos, pero todos parecían robustos, pesados y angulosos. Incluso el techo del centro Pokémon era más cuadrado que los de los demás. El aire parecía estar impregnado de un aroma a hormonas, una mezcla de sudor y espíritu de lucha. Este era el epicentro de la lucha en la región de Sinnoh. Meiyo encontró una posada donde entró y, tras descansar un poco, estaba deseando comenzar una nueva ronda de entrenamiento especial. Había dos objetivos. Primero, el entrenamiento básico de Riolu, y segundo, la coordinación del equipo Steelix. En un campo de entrenamiento abierto en las afueras de Ciudad Veilstone, Meiyo liberó a todos sus compañeros. Muy bien, Riolu, a partir de hoy comenzaremos el entrenamiento formal. Meiyo se agachó y le dijo a Riolu con semblante serio.
Riolu se acercó como si entendiera, adoptando lo que creía que era una pose de lucha genial, pero su pequeño cuerpo parecía seguir intentando ser adorable. Primero, velocidad. El elemento principal de un luchador es la agilidad. Empezaremos con lo más básico. Ataque rápido. Meiyō ideó la táctica y señaló un árbol a lo lejos. ¿Ves ese árbol? Corre hacia él a toda velocidad y luego regresa. Corre. Rápido. Riolu recibió la orden de aura de Meiyō, y un destello de emoción cruzó por sus ojos. Ejerció fuerza con sus 4 extremidades, y su pequeño cuerpo se convirtió en una sombra azul mientras salía disparado. Fue rápido. Realmente digno de heredar el linaje de Lucario. Meiyō sintió una oleada de alegría. Sin embargo, al segundo siguiente, ya no pudo sonreír. A mitad de camino, Riolu se distrajo repentinamente con una butterfree al costado del camino y cambió de dirección, persiguiendo a la mariposa hasta que la perdió de vista. Meiyō. Le llevó mucho tiempo buscar antes de que finalmente encontrara a este pequeño antepasado que se había vuelto loco jugando. Concéntrate. Meiyō puso cara seria. Intentémoslo de nuevo. Esta vez, concentra tu fuerza en tus pies y siente la reacción del suelo. Volvió a dar la orden. Esta vez, Riolu no se distrajo y corrió hasta el árbol. Pero justo cuando se disponía a dar la vuelta, no pudo frenar un tiempo porque iba demasiado rápido, y se estrelló de cabeza contra el tronco, quedando agachado en el suelo sujetándose la cabeza, con los ojos llorosos y dando vueltas. Sí. El pensamiento doloroso que surgió hizo que el corazón de Meiyō se encogiera. Corrió rápidamente hacia él, cogió a Riolu y, mientras le soplaba en el frente, no sabía si reír o llorar. Parecía que intentar someter a un bebé de tan solo unos días de vida a un entrenamiento de alta intensidad era, en efecto, una muestra de su excesiva impaciencia. En los días siguientes, Meiyō cambió su estrategia. Ya no obligaba a Riolu a aprender movimientos, sino que utilizaba diversos juegos para entrenar su capacidad de reacción y su coordinación física. Por ejemplo, jugó a lanzar bolas de agua con Prinplup, haciendo que Riolu esquivara en el centro para entrenar su visión dinámica. Hizo que Porygon 2 simulara varios objetivos en movimiento para guiar a Riolu a perseguirlos, entrenando así su potencia explosiva y su resistencia. Este método de aprendizaje a través del juego resultó excepcionalmente eficaz. Riolu se lo pasó en grande y su condición física mejoró rápidamente sin que él mismo se diera cuenta. Y lo que es más importante, empezó a comprender qué era el ritmo de batalla, en lugar de simplemente correr de un lado a otro como un loco. En comparación con la cálida vida cotidiana con Riolu, el entrenamiento de coordinación de Steelix era un panorama completamente diferente. El problema radicaba en su tamaño. Steelix era demasiado grande. Su cuerpo de acero, de más de 10 metros de largo, se alzaba como una pequeña montaña con solo enrollarse allí, desprendiendo una intensa sensación de opresión. Este tamaño proporcionaba una defensa sin parangón, pero también causaba grandes problemas. Era demasiado fácil lesionar accidentalmente a sus compañeros de equipo. En una batalla doble simulada, Meiyō le ordenó a Agron que usara cabeza de hierro para cargar, mientras que simultáneamente hacía que Steelix usara lanzamiento de rocas para cubrirse. Como resultado, antes de que Agron hubiera cargado ni siquiera la mitad del camino, fue golpeado de lleno por una enorme roca lanzada por Steelix, terminando inmediatamente con un chichón en la cabeza y rugiendo furioso hacia Steelix. Steelix también parecía muy agraviado. Sacudió su enorme cabeza y dejó escapar un gruñido bajo, como diciendo: «Me dijiste que usara un movimiento, lo usé, ¿por qué me culpas?». En otra ocasión, Meiyō hizo que Porygon 2 se coordinara con Steelix usando enlace para atrapar al oponente, y Porygon 2 continuando con triataque. Como resultado, Steelix balanceó su enorme cuerpo y envolvió a Porygon 2 con él, casi aplastándolo hasta convertirlo en un montón de códigos ilegibles. Después de un par de veces, Meiyō tuvo un fuerte dolor de cabeza. Se dio cuenta de que no podía usar el pensamiento táctico convencional para comandar Steelix. No se trataba de un punto flexible, sino de una zona enorme, un campo de batalla en constante movimiento. Ya que no puedo lograr una coordinación precisa, la convertiré en la barrera más confiable. Meiyō cambió su estrategia.
Hizo que Primplup y Porygon 2 se turnaran para usar los ataques de baja potencia pistola de agua y rayo de señal para atacarlo, y luego le ordenó a Steelix que moviera su enorme cuerpo para bloquear todos los ataques. Al principio, los movimientos de Steelix eran torpedos. Protegía su cabeza pero descuidaba su cola. Pero, al fin y al cabo, era un antiguo rey de las minas, y sus instintos de batalla eran extremadamente fuertes. Bajo las repetidas órdenes y la guía de Mei-yo, poco a poco fue dominando el truco. Aprendió a usar diferentes partes de su cuerpo para absorber los ataques, a cambiar su ángulo defensivo con pequeños espasmos y a desviar con precisión cualquier ataque desviado con la punta de su cola de hierro. Sus movimientos aún no eran rápidos, pero cada uno de ellos estaba lleno de propósito, como un muro de suspiros que hubiera calculado los puntos de aterrizaje del ataque enemigo y los interceptara automáticamente. Esta tarde se estaba llevando a cabo el entrenamiento. De repente, en otro campo cercano, un Machoke cometió un error durante el entrenamiento de rompeladrillos, y una enorme pérdida de piedra se partió y salió disparada, dirigiéndose directamente hacia Mei-yo y Riolu, que estaban descansando. Estar atento. El entrenador de Machoke dejó escapar un grito de terror. Las pupilas de Mei-yo se contrajeron y, subconscientemente, protegieron a Riolu con fuerza entre sus brazos. Ya era demasiado tarde. Justo en ese momento crítico, una enorme sombra los envolvió instantáneamente. Era Steelix, que había estado practicando la defensa. Casi instintivamente, dejó de bloquear la pistola de agua de Primplup, giró su enorme cuerpo y se desplazó con una velocidad completamente desproporcionada a su tamaño, protegiendo a Mei-yo y Riolu con firmeza tras él. Auge. La enorme losa de piedra se estrelló violentamente contra la espalda de Steelix, emitiendo un ruido ensordecedor, y se hizo añicos al instante. El cuerpo de Steelix permaneció inmóvil. Lentamente giró la cabeza, sus enormes ojos rojos fijos en la ilesa Mei-yo, y un murmullo bajo, metálico y resonante emanado de su garganta, lleno de tranquilidad y protección. Con Riolu en brazos, que también estaba ileso, Mei-yo alzó la vista hacia la imponente gran muralla de acero que tenía delante, y una sensación de seguridad sin precedentes inundó su corazón. Extendió la mano y acarició suavemente el cuerpo frío y duro de Steelix. Gracias, Steelix. En ese momento, supo que la última y más sólida pieza del rompecabezas de su equipo finalmente había encajado a la perfección. Capítulo 44. Rivales reunidos. En la zona de entrenamiento privado en las afueras de Ciudad Veilstone, volaba el polvo. Rugido. Agron lanzó un rugido ensordecedor, y su robusto cuerpo, como un camión pesado fuera de control, se estrelló contra una roca que tenía varios metros de altura frente a él. Con un fuerte estruendo, la roca se hizo añicos al impactar, y la grava salió disparada por todas partes. Por otro lado, Mei-yo estaba jugando un juego especial con Riolu. Por aquí. Pensó Mei-yo en silencio, mientras fingía dar un paso hacia la izquierda. Casi al mismo tiempo, la pequeña figura de Riolu apareció a su izquierda como un fantasma, y su diminuto golpe de mano cortó el aire vacío. Detrás de ti. Riolu giró al instante, realizando una ágil voltereta hacia atrás, y sus garras estuvieron a punto de alcanzar el dobladillo de la ropa de Mei-yo. Este era su singular entrenamiento de aura. Mei-yo daba órdenes mediante el pensamiento, entrenando la percepción del aura y la velocidad de reacción de Riolu. El pequeño, nacido hacía poco, progresaba rápidamente, pasando de percibir emociones vagas a captar las claras intenciones tácticas de Mei-yo. Justo cuando el niño y sus Pokémon se estaban divirtiendo, una voz, ligeramente arrogante y a la vez familiar, resonó sin previo aviso junto al campo de entrenamiento. Oye, ¿no es esta Mei-yo? Han pasado unos días, ¿cómo es que tu equipo tiene un enano extra y un bicho de hierro enorme? Con esta combinación tan variopinta, ¿piensas cambiar de profesión y dedicarte al circo? Esta voz. Los movimientos de Mei-yo se detuvieron y él se giró lentamente. Vio a un chico con ropa deportiva negra y auriculares colgando del cuello, apoyado en la valla del campo de entrenamiento. Llevaba el pelo aún más corto, lo que le daba un aspecto más enérgico, pero su expresión, tan familiar y digna de un puñetazo, seguía intacta. Era un Junio. Y detrás de a Junio, un coloso permanecía en silencio, su sola sombra bastaba para ejercer una presión inmensa. Era un Torterra. Su tamaño era incluso mayor que el descrito en la Pokédex.
Sobre su lomo, como una concha que parecía un continente, un pequeño y robusto árbol se alzaba imponente contra el viento, con frondosas ramas y hojas. Sus extremidades eran tan gruesas como pilares de piedra, y sus ojos, serenos y profundos, parecían contener el poder de toda la tierra. Aquel Turtuit, antaño testarudo, se había convertido en un verdadero rey de la tierra. Un junio. Los ojos de Meiyo se agudizaron al instante. Le dio una palmadita en la cabeza a Riolu, indicándole que volviera a su lado. Por tu aspecto, debes estar aquí para desafiar al gimnasio Velo también, ¿verdad? Junio se enderezó, con las manos en los bolsillos, y rodeó al equipo de Meiyo, alternando la mirada entre el enorme Steelix y el pequeño Riolu. Déjame adivinar, ¿recogiste este Steelix en alguna mina? En cuanto a este pequeño, ¿esperas que mate de ternura al oponente? Sus palabras eran tan incisivas como siempre, pero Meiyo notó con agudeza que había un poco menos de frivolidad y un poco más de escrutinio y vigilancia en los ojos de Junio. Al parecer, durante el tiempo que estuvo realizando un entrenamiento especial en la Isla de Hierro, tampoco había estado ocioso. Déjate de tonterías. Meiyo no tenía ningún interés en intercambiar puras con él. Su espíritu combativo ya se había encendido. ¿Quieres pelear? Eso es exactamente lo que estaba pensando. La boca de Junio se curvó en un arco belicoso. Justo a tiempo para que vea, frente a mi bosque en movimiento, cuán vulnerable es realmente tu legión de acero. Antes de que las palabras se desvanecieran, ya había caminado hasta el otro lado del campo de batalla. Vamos, Mei y yo. Déjame ver cuánto has mejorado. La batalla estaba a punto de estallar. Ya que es para probar los resultados de mi entrenamiento especial, empieza tú. Vamos, Steelix. Meiyo fue la primera en lanzar una Pokéball. Un destello rojo apareció, y el enorme cuerpo de Steelix irrumpió en el campo con un estruendo, haciendo temblar el suelo. Se enroscó, mirando a su oponente desde arriba, con sus fríos ojos rojos sin rastro de brillo. Ah. Empezando con este grandullón. ¿Quieres intimidarme con tu tamaño? Se burló a Junio. Pues déjame mostrarte el terror de la velocidad. Staraptor, prepárate para remontar el vuelo. Un robusto Staraptor se elevó hacia el cielo desde detrás de Junio, con el mechón de plumas rojas brillantes en su frente como llamas ardientes y los ojos afilados como cuchillos. Staraptor, pájaro valiente. La orden de Junio fue rápida y urgente. Staraptor dejó escapar un grito agudo, con todo su cuerpo envuelto en una capa de energía cian, como un avión de combate en picada, que se abalanzaba directamente sobre Steelix con un ímpetu decisivo. Los ojos de Meiyo no parpadearon en absoluto. Roca sigilosa. Con total tranquilidad, escupió 3 palabras. Steelix abrió su enorme boca y dejó escapar un rugido sordo. Innumerables fragmentos de roca brillante salieron disparados de su boca, flotando en el cielo sobre la mitad del campo de Junio, como una trampa invisible. Casi al mismo tiempo, el pájaro valiente de Staraptor también impactó con fuerza contra el cuerpo de Steelix. Auge. Los ataques de tipo volador no eran muy efectivos contra los de tipo acero. La enorme fuerza del placaje apenas hizo que el cuerpo de Steelix se tambaleara ligeramente. Ni siquiera se le desprendió una sola escama. En cambio, fue Staraptor quien lanzó un grito de dolor debido al retroceso. ¿Qué? La expresión de Junio cambió por primera vez. No esperaba que el poder defensivo de Steelix fuera tan aterrador que incluso el golpe con toda la fuerza de Staraptor le pareciera un simple cosquilleo. Y las órdenes de Meiyo no habían hecho más que empezar. Bola giroscópica. El enorme cuerpo de Steelix comenzó a girar, cada vez más rápido, hasta convertirse finalmente en una tormenta plateada en forma de tornado, que se estrelló violentamente contra Staraptor en el aire. Gracias a la bajísima velocidad de Steelix, el poder de este Gyro Ball se llevó al extremo. Staraptor no pudo esquivarlo en absoluto. Fue golpeado de lleno por la cola de acero giratoria, se enfrió y cayó como una cometa con las cuerdas rotas, perdiendo su capacidad de luchar. Staraptor. Junio llamó apresuradamente a su compañera, con el rostro algo desfigurado. Observó las rocas que flotaban en el campo y comprendió al instante la intención de Meiyo. Esta táctica de roca sigilosa había bloqueado por completo su espacio de rotación. Interesante, parece que realmente te has vuelto más fuerte. Junio respiró hondo, sus ojos adquiriendo una solemnidad incomparable. Pero estos pequeños trucos no significan nada frente al poder absoluto.
Vamos, Mias, Torterra. Cuando la luz de la Pokéball se ilumina, ese Torterra con aspecto de colina pisó pesadamente el campo de batalla. Grieta. Rocas afiladas perforaron la gruesa piel de Torterra. Era el efecto de roca sigilosa. Pero Torterra solo dejó escapar un rugido bajo, sin parecer demasiado afectado. Tierra y planta, 4 veces efectivos contra el tipo acero. Me y yo, ha llegado el día de la muerte de tu Steelix. El ímpetu de Ajunio alcanzó su punto máximo. Torterra, terremoto. Rugido. Torterra golpeó el suelo con fuerza, y una onda expansiva visible y aterradora se propagó salvajemente en todas direcciones, con el suelo como epicentro. Todo el campo de batalla tembló y se agrietó violentamente. Ahora, regresa, Steelix. Meiyo rápidamente llamó a Steelix. ¿Quieres huir? Demasiado tarde. No puedes esquivar el alcance de terremoto. Rugió Junio. Pero la figura que Meiyo envió era algo que a Junio jamás habría podido imaginar. Mantén tu posición. Agrón. Un destello rojo y la figura decidida de Agrón aparecieron en el campo. Sin embargo, además de la mirada atónita de Ajunio, lo recibió la mortal ola de terremoto que ya se había extendido hasta sus pies. Acero más roca, también 4 veces más efectivo. Esto fue prácticamente un suicidio político. Auge. La aterradora energía del suelo envolvió instantáneamente la figura de Agrón. Se acabó, afirmó Junio. Sin embargo, cuando la situación se calmó, la escena en el campo hizo que sus pupilas se contrajeran bruscamente. Agrón, continuaron en pie. Estaba cubierto de heridas, jadeando con dificultad, pero sus ojos inquebrantables mantenían la mirada fija en el Torterra a lo lejos. Era la habilidad resistente. Con la salud al máximo, había resistido un ataque 4 veces más efectivo que debería haberlo derrotado de un solo golpe. ¿Cómo es posible? Un sudor frío recorrió la frente de Ajunio. Y esa era precisamente la trampa mortal que Meiyo le había preparado. Ahora. Agrón. La voz de Meiyo resonó por todo el campo en ese momento. Muéstrale el poder del Heavy Metal. Heavy Slam. Rugido. Agrón lanzó un rugido ensordecedor, volcando toda su fuerza restante en este golpe. Su cuerpo pesado, como una fortaleza de acero, con una postura imparable y decidida, se estrelló con fuerza contra Torterra, que aún se encontraba en la fase posterior al ataque terremoto. La habilidad Heavy Metal duplicó el peso de Agrón, y el poder de Heavy Slam alcanzó un nivel inimaginable. Esquívalo. Torterra. Junio lanzó un grito desesperado. Pero ya era demasiado tarde. Ruido sordo. Aquello no fue el choque de carne y hueso, sino el choque de 2 cumbres montañosas. Ante la mirada incrédula de Ajunio, su orgulloso como, Torterra, con su enorme cuerpo, fue derribado del suelo y lanzado con fuerza, rompiéndose varios árboles sobre su lomo. Un solo golpe. Solo un golpe. Torterra forcejeó varias veces, pero finalmente no pudo levantarse, y sus enormes ojos se transformaron en espirales. Y Agrón, tras haber asestado este golpe devastador, ya no pudo resistir y se desplomó al suelo. Destrucción mutua. Todo el campo quedó en absoluto silencio. Ajunio miraba fijamente el campo, con la mente en blanco. Su mejor as había sido intercambiado a la fuerza, 1 por 1, por el oponente de la manera más trágica e injusta. Y el comienzo de todo esto fue precisamente esa aparentemente discreta roca sigilosa. Perdió. Tácticamente, había sido derrotado por completo. Meiyo recordó en silencio al devoto Agrón, con el corazón lleno de respeto. Se acercó a Junio y le tendió la mano. Una batalla muy emocionante. Junio permaneció en silencio durante un largo rato antes de levantar lentamente la cabeza y estrechar la mano de Meiyo. Perdí. No puso excusas, simplemente admitió la derrota sin rodeos. Tu bicho de hierro y tu trozo de hierro son mucho más fuertes de lo que imaginaba. Especialmente esa táctica. Miró a Meiyo, con una expresión compleja en los ojos. No te subestimaré de nuevo, Meiyo. Sin duda conseguiré la medalla del gimnasio velo antes que tú. Tras decir eso, se dio la vuelta y abandonó el campo de batalla sin mirar atrás, con la espalda marcada por una huella de desolación, pero también por una obstinación que se negaba a admitir la derrota. Meiyo miró en la dirección en la que se había marchado, y luego miró la Pokéball que tenía en la mano. Esta ajustada victoria le permitió comprender con mayor claridad las fortalezas y debilidades de su equipo.
Finalmente, su mirada se dirigió hacia el edificio de forma cuadrada que se veía a lo lejos, como un dojo de lucha. Gimnasio Velo. Apretó los puños, con un espíritu de lucha más fuerte que nunca. El interior del gimnasio Bale era completamente diferente al de cualquier otro gimnasio. Meiyo ya había presentado un desafío anteriormente. No había mecanismos complejos, ni decoraciones ornamentadas, e incluso las graduadas para que los espectadores parecieran sencillas y robustas. Todo el gimnasio era como una enorme arena de combate al aire libre construida con roca dura y acero. El aire estaba impregnado de un olor penetrante, una mezcla de sudor y ungüento, y las paredes estaban cubiertas de horribles marcas dejadas por puñetazos, patas y movimientos. Innumerables instructores, vestidos con uniformes de combate, participaban aquí en el entrenamiento más primitivo y extenuante. O bien entrenaban con sus Pokémon o sudaban frente a pesadas estacas de madera. Los gritos y los sonidos de los impactos subían y bajaban, fusionándose en una sinfonía llena de poder y pasión. Este era el salón de los fuertes y el infierno de los débiles. Meiyo respiró hondo, sintiendo el espíritu de lucha que era casi palpable, y la sangre en su corazón comenzó a hervir involuntariamente. Caminó entre la multitud, que sudaba profusamente, y se dirigió directamente a la parte más profunda del gimnasio. Allí, una figura menuda estaba sentada con las piernas cruzadas sobre una enorme roca, con los ojos cerrados, como aislada del bullicio circundante. Parecía solo unos años mayor que Meiyo, con el pelo corto, limpio y de color azul violáceo, vestida con un sencillo traje de combate blanco y descalza. A pesar de su menuda complexión, el aura de calma y determinación que emanaba era imposible ignorarla. Ella era la líder de gimnasio del gimnasio Velo, conocida como la genio de la lucha descalza Mailene. Como si presintiera la llegada de Meiyo, Mailene abrió lentamente los ojos. Sus ojos eran claros y penetrantes, y brillaban con una serenidad y determinación que desmentían su edad. ¿Un retador? Su voz no era fuerte, pero llegó a los oídos de Meiyo con una claridad inusual. Puedo sentir que tanto tú como tus Pokémon poseen una voluntad de acero. Vemos si tu acero es más duro o mis puños son más fuertes. Sin hacer ninguna charla innecesaria, Mailene saltó de la roca y aterrizó con firmeza al otro lado del campo de batalla. El árbitro tomó su lugar de inmediato y anunció las reglas del combate. Una batalla individual de 3 contra 3. El combate termina cuando todos los Pokémon de un bando quedan incapacitados para luchar. Entonces, mi primer compañero es este. Mailene fue la primera en enviar un Pokémon, Meditate. Un Meditite apareció en el campo, adoptando una postura similar a la del yoga, con los ojos ligeramente cerrados y el cuerpo aparentemente envuelto en un misterioso campo de poder psíquico. Meditate, un Pokémon de tipo dual psíquico y lucha, Meiyo comenzó a analizar de inmediato, su habilidad poder puro puede duplicar su ataque físico, lo que lo convierte en un oponente muy difícil. Ante un oponente con un ataque y una defensa integrada y atributos complejos, Meiyo no optó por un enfrentamiento directo. Necesitaba una unidad sorpresa capaz de hacer frente a diversas situaciones imprevistas. Vamos, Porygon 2. Que sea testigo del poder de los datos. Porygon 2. Un Pokémon interesante. Un destello de curiosidad cruzó el rostro de Mailene, sin embargo, frente a la velocidad y el poder absolutos, cualquier análisis de datos es inútil. Meditate, fake out. Casi en el instante en que la voz de Mailene se apagó, la figura de Meditite desapareció del lugar donde estaba. Al segundo siguiente, ya había aparecido frente a Porygon 2, propinándole un preciso golpe con la palma de la mano, lo que provocó que cayera en un breve estado de sobresalto justo después de que terminara de materializarse. ¡Qué rápido! Meiyo sintió un vuelco en el corazón. Sabía que los Pokémon de tipo lucha eran rápidos, pero no esperaba que fueran tan rápidos. Ahora, puñetazo de enfoque. La orden de Mailene siguió inmediatamente. Meditite juntó las palmas de las manos y lanzó una explosión de energía condensada por el aire, impactando directamente en el inmóvil Porygon 2. Porygon. Aguanta. Gritó Meiyo. Afortunadamente, gracias a la durabilidad de Violite, Porygon 2 logró resistir el golpe. Aunque su cuerpo compuesto de datos tembló, no colapsó. Ahora, triataque. Meiyo aprovechó el hueco en el ataque del oponente e inmediatamente ordenó un contraataque.
La cámara de lente única de Porygon 2 fijó su objetivo en el oponente, y salieron disparadas bolas de energía de fuego, hielo y electricidad, entrelazadas. Usa detectar. La figura de Meditite se volvió borrosa de nuevo, esquivando las bolas de energía silbantes en un ángulo increíble. Problemático, Meiyo frunció el ceño profundamente. La enorme diferencia de velocidad hacía muy difícil que los ataques de Porygon 2 impactaran. Tu mando es tranquilo, pero tus Pokémon no pueden seguir el ritmo de tus pensamientos. La voz de Maylene se escuchó. Las batallas no se tratan solo de teoría. Meditate, usa puño certero otra vez. Porygon 2, recupérate. Meiyo tomó una decisión rápida. Si no podía golpear, se estancaría. Cuando se trataba de una batalla de desgaste, Porygon 2, equipado con una Eviolite, nunca había temido a nadie. Una luz verde envolvió el cuerpo de Porygon 2, reparando el daño que acababa de sufrir. Y el puñetazo certero de Meditite impactó una vez más. La situación llegó a un punto muerto por un momento. Meditite seguía atacando, mientras que Porygon 2 seguía recuperándose. Sin embargo, en ese momento, una curva apareció en la comisura de los labios de Maylene. ¿Crees que realmente estoy intentando resistir en una batalla de desgaste? Medita, fortalece tu musculatura. Meditite dejó de atacar y adoptó una postura llena de poder. Sus músculos se abultaron al instante, y su ataque y defensa aumentaron simultáneamente. Esto no está bien. Es una trampa. Meiyo comprendió al instante la intención del oponente. Maylene estaba aprovechando el momento en que Porygon 2 se recuperaba para darle a Meditite la oportunidad de fortalecerse. Porygon 2, ahora úsalo con. Demasiado tarde. Medita, patada de salto alto. Meditite, fortalecido por aumento de masa, alcanzó un nivel de poder aterrador. Saltó alto, con la rodilla envuelta en una luz blanca cegadora, estrellándose contra Porygon 2 como un meteorito. La velocidad era demasiado alta. Era imposible esquivarla. Agosto. Con un fuerte estallido, el cuerpo de datos de Porygon 2 ya no pudo mantenerse. Bajo el poderoso impacto, se disipó y regresó a su Pokéball. Meiyo perdió en la primera ronda. Tu unidad de sorpresa táctica ha sido destrozada por mis puños. El tono de Maylene permaneció impasible. ¿Qué vas a hacer ahora? Meiyo recordó a Porygon 2, respiró hondo, pero su mirada se volvió aún más decidida. Como la velocidad y la técnica no funcionan, usaré la defensa absoluta para aplastar tu ataque. Vamos, Steelix. Rugido. La enorme bestia de acero apareció con un estruendo, y el suelo tembló a su paso. ¿Usar un cuerpo enorme para limitar mi espacio de movimiento? No es mala idea. Maylene señaló y recordó a Meditite. Sin embargo, mi segundo compañero no se dejará intimidar por esto. Vamos, Machoke. Un Machoke musculoso saltó al campo y lanzó un rugido lleno de espíritu de lucha hacia Steelix. Cazador Machoke, Cross Chop. Machoke cruzó los brazos y, con un sonido similar al de una flatulencia, atacó con ferocidad la cabeza de Steelix. Cabeza de hierro. La orden de Meiyo fue concisa y clara. Steelix ni siquiera se molestó en moverse. Simplemente bajó un poco la cabeza y recibió el ataque de Machoke con su cráneo más duro. Sonido metálico. Fue como si un mazo golpeó a un lingote de acero, emitiendo un sonido ensordecedor. Machoke retrocedió repetidamente por el enorme retroceso, sacudiendo sus manos entumecidas, con el rostro lleno de dolor. Y Steelix salió ileso. La diferencia en la defensa física era como un abismo. Acaba con esto, Gyro Ball. El enorme cuerpo de Steelix comenzó a girar, transformándose en un tornado plateado de muerte que arrastró instantáneamente a Machoke hacia él. Acompañado de un grito, Machoke fue lanzado con fuerza, perdiendo su capacidad para seguir combatiendo. De un solo golpe. Ese era el poder de supresión absoluto de un tanque pesado. Buen contraataque. Maylene recordó a Machoke, y una expresión de gravedad apareció finalmente en su rostro. Este Steelix tuyo tiene la defensa más fuerte que jamás haya visto. Sin embargo, tiene una debilidad fatal. Sacó su última Pokéball. Es decir, defensa especial. Sal, Mias, Lucario. La figura negra y azul apareció en el campo como un fantasma. No emitía ningún sonido, simplemente se quedó allí en silencio, con un par de ojos rojos tan afilados como cuchillos, como si pudieran atravesarlo todo.
Un poderoso y extremadamente concentrado Aura Power envolvió instantáneamente todo el gimnasio. En los brazos de Meiyo, la Pokéball que contenía a Riolu tembló ligeramente. Steelix, roca sigilosa. Meiyo optó decididamente por comenzar con su táctica más eficaz. Sin embargo, la orden de Mailene fue más rápida que la suya. Esfera de aura. Lucario juntó las palmas de las manos y, al instante, se formó una bola de energía altamente concentrada que destellaba con luz azul. Sin demora, como un misil teledirigido, pasó de largo la cabeza de Steelix mientras este intentaba bloquearla, y se estrelló con precisión contra su abdomen relativamente frágil. Auge. Steelix dejó escapar un rugido sordo de dolor, y su enorme cuerpo tembló. Un ataque especial, justo en su punto débil. Demasiado lentos. La voz de Mailene era fría como el hielo, tus Pokémon, desde el cuerpo hasta las órdenes, son todos demasiado lentos. Lucario, otro más, esfera oral. Otra bola de energía azul se acercó silbando. Regresa, Steelix. Meiyo tomó una decisión rápida y cambió a su como, te elijo a ti, Prinplup. La combinación de tipos agua y acero podría resistir los movimientos de tipo acero y lucha de Lucario, convirtiéndola en la mejor opción por el momento. Pi. Prinplup apareció orgulloso, extendiendo su ala de acero y bloqueó firmemente la segunda esfera de aura. Oh. ¿Cambiaste a tu as? Los ojos de Mailene se iluminaron, entonces usemos nuestro poder más fuerte para decidir al ganador. Lucario, combate cercano. ¿Qué? Meiyo estaba sorprendida. La figura de Lucario se convirtió instantáneamente en una imagen residual, como si rompiera la barrera del sonido, y se precipitó frente a Prinplup a una velocidad difícil de captar a simple vista. Eso no fue una simple técnica. Fue la forma más pura de artes marciales, combinando velocidad y potencia al extremo. Bang, 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 bang. Innumerables imágenes residuales de puñetazos y patas cayeron sobre Prinplup como una tormenta. El ala de acero de Prinplup, la defensa, de la que tanto se enorgullecía, parecía tan frágil en ese momento, siendo perforada y destrozada una y otra vez. En apenas unos segundos, cuando la figura de Lucario reapareció al otro lado del campo, Prinplup ya estaba cubierta de heridas, arrodillado sobre una rodilla, jadeando y apenas capaz de mantenerse en pie. Derrota total. Ante la velocidad absoluta, el poderoso ejército de Meiyo, del que estaba tan orgulloso, fue completamente desmantelado. Mailene miró al Prinplup tambaleándose en el campo, y luego miró a Meiyo. ¿Aún quieres continuar? Tu acero no parece tan duro como imaginabas. Meiyo mordió el labio con fuerza, sintiendo una profunda impotencia. Miró la Pokéball de su único Aggron intacto, pero no pudo obligarse a sacarlo bajo ninguna circunstancia. Debilidad cuádruple. Subir allí significaba ser noqueado al instante. ¿Podría ser, realmente iba a perder? Justo cuando estaba a punto de rendirse, una Pokéball en su cintura vibró violentamente de repente, y una voluntad infantil, pero incomparablemente firme, se transmitió claramente a su corazón a través del aura. Yo, quiero, pelear. Dentro del gimnasio, el aire parecía solidificado. Prinplup estaba arrodillado sobre una rodilla. Su cuerpo de acero estaba cubierto de abolladuras por los golpes de combate cuerpo a cuerpo. Jadeaba con dificultad, cada respiración contenía un sistema de frustración. Intentó con todas sus fuerzas ponerse de pie de nuevo, pero su cuerpo se negaba a obedecer, tambaleándose al borde del colapso. Frente a él, el Lucario de Mailene permanecía en silencio con los brazos cruzados, su respiración ni siquiera ligeramente alterada. Esos ojos rojos observaban con calma al atribulado Prinplup, como un rey que contempla a un enemigo derrotado. Una derrota aplastante. El corazón de Meiyo se hundió hasta el fondo del abismo. Miró las dos únicas Pokéballs que le quedaban. Uno de ellos era Aggron. Frente a Lucario, de tipo lucha y acero, se encontraba en clara desventaja. Enviarlo al campo sería una declaración de derrota. El otro. La mirada de Meiyo se posó en aquella flamante Pokéball, con el corazón lleno de amargura. Ese era Riolu, un bebé de menos de una semana de vida. ¿Dejarlo enfrentarse a un Lucario curtido en la batalla y en plena forma? ¿En qué se diferenciaba esto de empujarlo a un pozo de fuego con sus propias manos? ¿Deseas continuar? Preguntó el árbitro con un tono de reticencia. Prinplup está a punto de perder la capacidad de seguir luchando. ¿Abandonar?
Meiyo presionó los puños, clavándose las uñas profundamente en las palmas de las manos. Podía aceptar la derrota, pero no podía aceptar rendirse sin luchar después de que su compañero lo hubiera dado todo. Justo cuando se encontraba en medio de una lucha interna, a punto de tomar una decisión difícil. Tararear. La Pokéball de Riolu, situada en su cintura, comenzó a vibrar violentamente sin previo aviso. Un pensamiento increíblemente claro e increíblemente intenso, como una inundación desbordante, se precipitó a la mente de Meiyo a través de ese vínculo invisible de aura. No era una pregunta, ni una petición, sino un grito resuelto, una declaración innegable. Quiero pelear. Su voz era infantil, pero transmitía un orgullo innato y un espíritu inquebrantable. Sintió la caída de su compañero, la impotencia de su entrenador y la fuerza opresiva del poderoso miembro de su propia especie opuesta. Una fuerza que amenazaba con destruirlo todo. No sentí miedo, solo se encendió el espíritu de lucha más primitivo. Meiyo se estremeció, bajando la mirada bruscamente hacia la Pokéball palpitante, con los ojos llenos de incredulidad. Primplup, regresa. Tomó una decisión que pilló a todos por sorpresa. Sacó la Pokéball y una luz roja hizo que el exhausto Primplup regresara. Entonces, ante las miradas atónitas del árbitro y de Mailene, reconoció lentamente, pero con gran solemnidad, la Pokéball de Riolu. «Retador, ¿estás seguro?», preguntó el árbitro, sin poder evitar preguntar de nuevo. «Tu Agroni». «Estoy segura», lo interrumpió Meiyo, con voz no alta, pero con una firmeza sin precedentes. No dio explicaciones, ni tampoco era necesario. Las palabras de Riley resonaban en sus oídos. Cuando estés perdido, escucha la voz de tu compañero. Ahora sí que lo había oído. ¿Estás bromeando? Mailene frunció el ceño con fuerza por primera vez, con un ligero tono de enfado. Es solo un Riolu. Lo estás condenando a muerte. Como entrenadora que vivía del arte de la lucha, respetaba a todo oponente con carácter, pero no podía tolerar de ninguna manera un comportamiento tan temerario, que rozaba el maltrato a sus propios Pokémon. Sea suicidio o no, lo sabremos después de la pelea. Meiyo alzó la vista y sus ojos se encontraron con los de Mailene con calma. Mi compañero quiere pelear. Dicho esto, no dudó más y lanzó la Pokéball que tenía en la mano. Mi última esperanza, cuento contigo. Con un destello de luz roja, el pequeño Riolu apareció en el campo abierto. Era sencillamente demasiado pequeño. Era tan pequeño que apenas le llegaba a la rodilla a Lucario. Su cuerpo azul negruzco aún conservaba el suave pelaje de un recién nacido, y sus extremidades parecían algo delgadas. Comparado con la musculosa y poderosa evolución final que irradiaba un aura inconfundible de su especie opuesta, era como un niño pequeño frente a un soldado de fuerzas especiales curtido en la batalla. Todo el estadio quedó sumido en un extraño silencio. El Lucario de Mailene miró al pequeño, con sus ojos penetrantes sin mostrar ni una pizca de emoción. Esto ni siquiera podría considerarse un duelo. Sin embargo, Riolu no mostró la más mínima timidez. Alzó la cabeza, infló su pequeño pecho y miró fijamente al gigante que tenía delante con esos ojos claros, como rubíes. Un gemido bajo y amenazador salió de su garganta. Ven, a luchar. El inquebrantable espíritu de lucha se transmitió claramente a través del aura a todos y a cada uno de los Pokémon en el campo de batalla. La expresión de Mailene cambió. Ella vio algo en esos ojos. Voluntad. Una voluntad de lucha pura que no se acobardaba ante la debilidad ni temía al poder. Interesante. Dejó de lado su ira, sustituyéndola por una gravedad sin precedentes. En ese caso, Lucario, dale el respeto que merece un guerrero. Puño certero. Eligió un movimiento que no era demasiado potente, pero sí suficiente para terminar el partido. Lucario alzó la mano, concentrando una fuerza de aura en la palma, que luego proyectó hacia el aire. No había espacio para esquivar, ni tiempo para reaccionar. Sin embargo, justo en el momento en que esa explosión de energía estaba a punto de impactar, Meiyo cerró los ojos. Toda su conciencia se sumergió en la conexión de aura con Riolu. El mundo desapareció, los sonidos desaparecieron, dejándolo solo a él y a Riolu. Podía ver la trayectoria de esa energía, podía sentir la amenaza que representaba. A la derecha, un paso. Un pensamiento cruzó por su mente.
Casi al mismo tiempo, el pequeño cuerpo de Riolus movió un pequeño paso hacia la derecha con una reacción casi instintiva. Fue ese pequeño paso lo que permitió que la presión del aire del puñetazo enfocado pasara volando junto a su cuerpo, provocando simplemente una ráfaga de viento. Lo esquivó. Las pupilas de Mailene se contrajeron bruscamente. Esto no fue una coincidencia. Esa fue una predicción que trascendió la visión y la reacción. Ya veo, es Aura, ella comprendió algo al instante. Tú también puedes usar el poder de Aura. Entonces déjame ver qué tan profundo es tu vínculo. Lucario, ataque rápido. La figura de Lucario se convirtió instantáneamente en una imagen residual y desapareció del lugar. Demasiado rápido. Esta vez, incluso la predicción del aura de Meiyo se volvió borrosa. Solo pudo vislumbrar la luz blanca que se aproximaba. Abajo. Meiyo rugió en su corazón. Todo el cuerpo de Riolu se agachó bruscamente, casi como un reflejo condicionado. La figura de Lucario pasó volando, casi rozándole la espalda, y el viento cortante agitó el pelaje de su lomo con tanta fuerza que se le erizó. Lo esquivé de nuevo. La escena se volvió increíblemente extraña. Un poderoso Lucario había lanzado una tormenta de ataques contra un Riolu recién nacido. Garra metálica, rompe ladrillos, embestida ósea, cada movimiento era suficiente para derrotar a este pequeño de un solo golpe. Sin embargo, aquella pequeña figura azul era como un juguete regordete, esquivando y cambiando de posición una y otra vez en medio de las cuchillas brillantes y las sombras de una manera que desafiaba la lógica. Cada esquiva era increíblemente arriesgada. Cada turno era horrible. Quedó maltrecho tras los golpes, casi asfixiado por el viento cortante de los puñetazos, y pronto su cuerpo quedó cubierto de pequeñas heridas. Pero sus ojos rojos nunca se apartaron de su oponente, y la llama ardiente en su interior no hizo más que hacerse más fuerte. Estaba aprendiendo. Estaba creciendo. Ante los ataques perfectos de su oponente, estaba grabando el instinto de batalla en su médula a una velocidad aterradora. El rostro de Meiyo se había puesto pálido, y su frente estaba cubierto de finas gotas de sudor. Esta conexión mental tan intensa le suponía un enorme desgaste. Sentía que su cerebro era como una computadora sobrecargada. Cada predicción le parecía como quemarle el alma. Pero no pudo parar. Podía sentir claramente las emociones que emanaban de Riolu. Dolor, agotamiento, al borde del límite, pero más que eso, era una especie de emoción, un placer vigorizante y estimulante de la batalla, un anhelo de todavía quiero continuar. He recibido tu voluntad, en efecto, dijo Mailene con un ligero temblor en la voz, un temblor de emoción. Este tipo de duelo es la forma de luchar que prefiero. En respuesta, usaremos nuestro ataque más poderoso para terminar esta batalla. Lucario, esfera oral. Esta fue la máxima muestra de respeto hacia este testamento. Lucario detuvo sus ataques, retrocedió lentamente y reunió una esfera azul de aura que irradiaba una energía aterradora frente a él. Un movimiento que garantiza el éxito, esfera oral. Imposible de esquivar, imposible de detectar. Ante esta medida, cualquier predicción o intento de evadirla perdió todo sentido. El corazón de Meiyo se heló al instante. Se acabó. Sin embargo, Riolu no sintió ni la más mínima pizca de desesperación. Observó la esfera de energía cada vez más brillante y, en lugar de retroceder, arrastró su cuerpo maltrecho y dio un paso adelante. Apoyó los pies en el suelo, bajó el cuerpo y adoptó una postura idéntica a la del Lucario opuesto. Una postura para reunir energía. Yo, también, puedo. Un pensamiento obstinado e inquebrantable se estalló en la mente de Meiyo. Estaba imitando. En realidad estaba intentando imitar el movimiento del oponente. Vamos. Mailene bajó el brazo. La esfera aural azul, como un meteoro que cruza el cielo, se dirige directamente hacia Riolu con un ímpetu imparable. Riolu dejó escapar un rugido que hizo temblar el cielo, volcando toda su fuerza, voluntad e incluso vida en sus dos garras. Una tenue luz azul, casi imperceptible, se iluminó en las palmas de sus garras. Iba a usar su propia esfera de aura sin formar para chocar de frente con esa esfera de energía capaz de engullirla por completo. Como un huevo golpeando una piedra. Justo en el momento en que la letal esfera aural estaba a punto de tocar el cuerpo de Riolu, una luz azul increíblemente cegadora y que se elevaba hacia el cielo surgió repentinamente de Riolu.
El pilar de luz azul que se disparó hacia el cielo no provenía del mundo exterior. Brotó ferozmente del interior del pequeño cuerpo de Ryolu. Era brillante, pero no deslumbrante. Era vasto, pero increíblemente puro. Todo el gimnasio Veil estaba envuelto por esta majestuosa energía del aura. El polvo suspendido en el aire, las marcas de batalla moteadas en las paredes e incluso el aliento de las personas presentes parecían, en ese instante, teñirse de un azul claro y límpido. La letal esfera aural disparada por el Lucario de Mailene, en el instante en que tocó este pilar de luz azul, fue como un buey de arcilla entrando al mar. No provocó ninguna explosión, ni siquiera una leve onda. Se disolvió y desintegró silenciosamente, asimilada y absorbida por esa energía superior y más pura. Esto es, las pupilas de Mailene se contrajeron al máximo, y la compostura y la confianza propias de una entrenadora fuerte fueron, por primera vez, completamente reemplazadas por una conmoción absoluta. Su Lucario también se quedó inmóvil, mirando con incredulidad el centro del pilar de luz. En esos penetrantes ojos rojos, se reveló un temblor que emanaba de las profundidades de su linaje, junto con reverencia. Dentro del pilar de luz, una silueta completamente nueva comenzaba a tomar forma rápidamente. Su pequeño cuerpo se alargó, sus delgadas extremidades se volvieron robustas y poderosas, su cabeza, originalmente redondeada, se tornó angular, sus orejas se alargaron y se volvieron más puntiagudas, y en su pecho y en el dorso de sus manos brotaron púas de hueso que representaban la gloria de un guerrero. Meiyo permaneció inmóvil. La luz no lo repelió, porque él mismo formaba parte de ese resplandor. A través de ese vínculo estrecho e inquebrantable de aura, podía ver claramente todo lo que sucedía dentro de la luz. Podía sentir cómo crecían los huesos de su pareja, cómo se remodelaban sus músculos y cómo su nivel de vitalidad experimentaba un salto revolucionario. Podía sentir esa vitalidad, tambaleándose al borde de su límite, ardiendo bajo una voluntad indomable, como un ave fénix renacida de las cenizas. Todo dolor, fatiga y cicatrices fueron purificados y transformados en este resplandor de evolución, convirtiéndose en un poder aún mayor. Finalmente, la luz del pilar alcanzó su punto máximo y, como una marea que retrocede, se retiró lentamente, convergiendo por completo en esa figura completamente nueva. Cuando la luz se desvaneció, un guerrero recién formado permanecía en silencio en el centro del campo de batalla. Su figura era erguida, y su pelaje negro y azul brillaba con un brillo metálico bajo las luces del gimnasio. Sus ojos ya no reflejaban una terquedad ingenua, sino una tenacidad serena y aguda que se había afianzado tras batallas a vida o muerte. Simplemente permanecía allí, y el poderoso aura que irradiaba desde sus propios huesos era suficiente para estar en igualdad de condiciones con el rey de su especie que tenía enfrente. Ryolu, en lo más imposible de las situaciones desesperadas, había respondido a la confianza de su entrenador y a su propio orgullo, evolucionando en el héroe del aura. Lucario. Lucario. De la boca del recién nacido Lucario salió una declaración baja pero poderosa. La mente de Meiyo daba vueltas mareada debido al gran agotamiento mental, pero en ese momento su estado de ánimo estaba lleno de un éxtasis y una emoción sin precedentes. Ni siquiera necesitaba hablar. Ya le había surgido una idea. Ahora es el momento. Que vea nuestro verdadero poder. Lucario lo entendió al instante. Lentamente, alzó las manos, juntándolas frente a su pecho, una postura idéntica a la de su oponente. Una bola de energía azul intenso, más pura que el cielo nocturno, se condensa rápidamente en sus palmas. Eso no era mimic. Era un instinto innato que se despertó después de que el linaje despertara. Bien, bien hecho. Mailene se recuperó de su asombro, reemplazada por una emoción extrema. La sangre le ardía. Un oponente así merece todo nuestro esfuerzo. Lucario, no podemos perder. Esfera aural. En ese preciso instante, los dos héroes de aura tomaron exactamente la misma decisión. Dos esferas de aura, condensando la voluntad plena de ambos bandos, salieron de sus manos, trazando dos magníficas trayectorias azules en el aire, para finalmente colisionar ferozmente en el centro mismo del campo. No hubo ninguna explosión devastadora. Las dos fuerzas de aura, homólogas pero distintas, formaron una singularidad energética absoluta en el momento del impacto. El tiempo pareció detenerse y el sonido quedó completamente silenciado. Al segundo siguiente, una onda expansiva de energía invisible, similar a una tormenta, arrasó todo el campo. Tararear.
Eso no fue un impacto físico, sino un temblor del alma. Todos los entrenadores y Pokémon presentes sintieron como si una gran campana hubiera sonado en sus mentes, sus ánimos vacilaron, incapaces de mantenerse firmes. Cuando la tormenta de energía amainó, quedó una marca circular carbonizada en el centro del campo. Empate. El recién nacido Lucario, en un choque de energía pura, estaba a la par con el experimentado as del gimnasio. Esto aún no ha terminado. El espíritu de lucha de Meiyo se ascendió por completo. Su aura y la de Lucario alcanzaron una sincronización sin precedentes en ese momento. A la carga. Bienvenidos. Gritó Mailene con fuerza. Resolvamos esto al estilo de las artes marciales. Combate cuerpo a cuerpo. Dos figuras azules desaparecieron de sus escondites simultáneamente. Bang. 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 El sonido de los puñetazos y las patadas, tan denso como la lluvia, resonaba salvajemente en el gimnasio como el rápido redoble de tambores de un campo de batalla. Esta vez, ya no se trata de una supresión unilateral, sino de un duelo supremo de técnica y poder entre iguales. El Lucario de Mailene era experimentado, y cada uno de sus movimientos era perfecto, rebosante de poder y belleza. Y el Lucario de Meiyo era como una esponja voraz. Aprendía en la batalla y crecía en los choques. Cada movimiento y cada esfuerzo de fuerza de su oponente fue claramente capturado y analizado a través de aura, y luego transformado en el suyo propio. Puede que sus movimientos aún sean inmaduros, pero Meiyo predijo cada uno de sus ataques mediante su aura, señalando directamente el punto más vulnerable del oponente. Cada una de sus esquivas se produjo justo en la fracción de segundo antes de que el oponente estuviera a punto de asestar un golpe, como si pudiera predecir el futuro. Era un estilo de lucha único que solo les pertenecía a ellos dos. Demasiado, demasiado fuerte, un aprendiz de gimnasio observaba a las dos figuras en el campo que casi dejaban imágenes residuales, murmurando para sí mismo. Ese retador, él y su Lucario son como una sola persona. En medio de la feroz batalla, el Lucario de Mailene aprovechó una oportunidad y lanzó un poderoso ataque óseo, apuntando directamente a la postura inferior del Lucario de Meiyo. Salta. Usa su hombro como un trampolín. La orden de Meiyo estalló en su mente. El Lucario de Meiyo avanzó en lugar de retroceder. Justo cuando el hueso estaba a punto de golpearlo, saltó hacia arriba, pisando con precisión el hombro del oponente que avanzaba. Tomando prestada fuerza para contraatacar, su cuerpo horneó una increíble voltereta en el aire, y al mismo tiempo, un hueso brillante de energía se condensó en su mano. Ahora. Ataque de huesos. Meiyo dejó escapar un último rugido. Utilizando su propia manera para pagarles. Descendiendo del cielo, Lucario, cargando con toda la gravedad de su caída, convirtió el hueso de su mano en imágenes residuales mortales, estrellándose de frente contra el oponente, cuyas defensas estaban completamente expuestas. El Lucario de Mailene no se esperaba para nada este tipo de contraataque y, en su prisa, solo pudo levantar los brazos para bloquear. Clan. 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 El choque de hueso contra hueso se estalló en un sonido penetrante. En el golpe final, el Lucario de Meiyo volcó toda su fuerza, estampándose con ferocidad contra los brazos cruzados del oponente. Grieta. Se oyó un crujido seco de huesos incapaces de soportar el peso. El Lucario de Mailene dejó escapar un gruñido de dolor. Sus brazos se abrieron a la fuerza por el inmenso poder, su cuerpo ya no pudo mantener el equilibrio y tropezó hacia atrás varios pasos, hasta que finalmente cayó de rodillas, jadeando con dificultad, habiendo perdido la capacidad de luchar. Lucario no puede luchar. Por lo tanto, la ganadora es la retadora, Meiyo. El árbitro alzó la bandera y, con voz ligeramente temblorosa, anunció el resultado final de este emocionante enfrentamiento. Todo el estadio quedó en absoluto silencio. Todos miraban fijamente, sin expresión, al recién nacido héroe del aura, que acababa de protagonizar un giro asombroso. La visión de Meiyo se nubló y estuvo a punto de desplomarse al suelo. El excesivo agotamiento de su espíritu le hizo sentir que el mundo entero daba vueltas. Se obligó a mantenerse en pie, mirando a su Lucario. Tras la victoria, Lucario había agotado sus últimas fuerzas. Abandonó su postura de combate, se giró y miró a Meiyo. En sus ojos rojos se reflejaban alegría, confianza y un profundo vínculo. Nosotros, ganamos, murmuró Meiyo. Sí, ganaste.
Mailene se acercó y ayudó personalmente a su exhausta mientras se levantaba. En su rostro no había ni rastro de frustración. Al contrario, rebosaba de la satisfacción y la emoción de una batalla bien librada. Se acercó a Meiyo y le entregó solemnemente una insignia. Tu voluntad, tu lealtad, realmente las he sentido. Esta es la prueba que te mereces, la insignia del Adoquín. Meiyo extendió su mano, aún ligeramente temblorosa, y tomó la insignia que tanto le había costado conseguir. El tacto frío metálico se sentía como si tuviera la temperatura de las llamas. Miró la insignia que tenía en la mano, luego miró a Lucario, que parecía estar completamente de acuerdo con él, y una indescriptible sensación de orgullo le invadió el pecho. Su legión de tipo acero había dado la bienvenida a su lanza más afilada. Por lo tanto, su camino para convertirse en maestro se había vuelto más claro y firme. Silencio. Cuando el árbitro anunció la final del combate con voz ligeramente temblorosa, todo el Beilgim quedó sumido en un silencio casi paralizante. Todas las miradas estaban fijas en el chico que se encontraba en el centro de la arena, quien acababa de protagonizar un giro asombroso, y en el guerrero aura recién nacido que estaba a su lado, el cual se mantenía erguido a pesar de su agotamiento. Lucario. El victorioso Lucario abandonó su postura de batalla, se dio la vuelta y miró en silencio a su entrenador con sus ojos rojos. A través del vínculo del aura, que ahora era increíblemente claro y casi tangible, Meiyo podía sentir las emociones puras que transmitía. Una mezcla de alegría, confianza y un toque de orgullo. Ganamos. Sí, ganamos. Meiyo murmuró para sí mismo, mientras su espíritu, que había estado al límite, se relajaba repentinamente en ese momento. Al segundo siguiente, una oleada abrumadora de mareo y agotamiento lo invadió, como si toda la energía de su cerebro se hubiera agotado. Ante sus ojos todo se volvió negro, su cuerpo se balanceó sin control y estuvo a punto de desplomarse al suelo. Cuidadoso. Un brazo fuerte y firme lo atrapó justo un tiempo. Era Mailene. Se dirigió al centro de la arena, mientras con la otra mano acariciaba suavemente a su Lucario estrella, que, a pesar de la derrota, aún tenía los ojos llenos de espíritu de lucha. El consumo excesivo de aura supone una enorme carga para la mente, dijo Mailene. Observó el pálido rostro de Meiyo con un tono serio. Posees un talento asombroso, pero ahora misma eres como una niña que empuña un arma poderosa. Es más probable que te hagas daño a ti misma antes que a tu enemigo. Meiyo respiró hondo varias veces, esforzándose por mantenerse en pie. El fuerte dolor de cabeza le impidió hablar, y solo pudo asentir con una sonrisa irónica. Sentía como si su cerebro fuera una masa informe, y cada latido del corazón le provocaba un zumbido. ¿Es este el poder del aura? Poderoso, pero peligroso. Mailene no dijo nada más. Se dio la vuelta, tomó una insignia del árbitro y luego regresó junto a Meiyo con gran solemnidad. Retiró lo dicho, sus ojos brillaban con sinceridad, llenos de respeto por un oponente formidable. Tú y tu compañero no solo tienen cuerpos de acero. Poseen una voluntad inquebrantable. Esta batalla es la más emocionante que he tenido desde que me convertí en líder de gimnasio. Ella entregó la insignia. Esta insignia de Adoquín es la prueba de que ganaste con una voluntad de hierro y un vínculo ardiente. Acéptala, retadora Meiyo. Meiyo extendió la mano, aún temblorosa, y ganó la insignia que tanto le había costado conseguir. La insignia tenía forma de dos piedras superpuestas y se sentía fría al tacto, pero para Meiyo, era como si ardiera en llamas, lo suficientemente caliente como para casi quemarle la palma de la mano. Esta era su tercera insignia. No solo representó una victoria, sino también la evolución de Ryolu y el vínculo único y milagroso que existe entre él y su compañero. Gracias, líder de gimnasio, Mailene, dijo Meiyo, guardando cuidadosamente la medalla. Y. Lo siento. Perdí un poco el control durante la batalla de hace un momento. No, Mailene negó con la cabeza, con una sonrisa en el rostro. Eso no fue perder el control. Fue resonancia. Es un milagro que solo ocurre cuando un entrenador y su Pokémon alcanzan la sincronización perfecta de voluntad y alma. Debería agradecerte que me hayas permitido presenciar la legendaria resonancia del aura, de la que solo había leído en textos antiguos. Hizo una pausa, y su mirada se tornó profunda y pensativa. Meiyo, tengo una sugerencia. Adelante, por favor. Tu poder de aura es como una gema sin pulir. Si bien es poderoso, también es salvaje e indomable.
Lo que necesitas ahora no son más batallas, sino sedimentación y control. Mailene señaló por la ventana hacia el horizonte lejano, donde apenas se distinguía la silueta de una imponente cordillera. ¿Ves esa montaña? El monte Coronet, el corazón de la región de Sinnoh y la fuente de energía de toda la región. La atmósfera allí es más pura y ancestral que en cualquier otro lugar. Si tienes la oportunidad, deberías ir. No tienes que hacer nada, solo sentirlo en silencio. Podría ayudarte a comprender y controlar mejor este poder. Monte Coronet. Meiyo grabó ese nombre profundamente en su mente. Tras despedirse de Mailene y de los aprendices del gimnasio, que aún estaban en estado de shock, Meiyo, prácticamente arrastrando el cuerpo y acompañado por sus compañeros, igualmente exhaustos, se dirigió al centro Pokémon lo más rápido posible. Cuando la enfermera Joy vio al equipo de Meiyo, no pudo evitar quedarse sin aliento. Prinplup estaba cubierto de heridas, su ala de acero llena de grietas. Agarón, aunque no había luchado, aún tenía heridas persistentes de su batalla con Ajunio que no se habían curado del todo. Steelix también estaba exhausto por su batalla con Machoke. Y lo más llamativo de todo era el recién evolucionado Lucario, cuya aura aún era algo inestable. No parecía tener lesiones externas graves, pero cuando la enfermera Joy lo examinó con equipo profesional, descubrió inmediatamente el problema. Sobrecarga energética. La energía del aura de este Lucario está casi agotada, y su mente también se encuentra en un estado de fatiga extrema. La expresión de la enfermera Joy se tornó seria. Y tú, entrenador, tus fluctuaciones mentales también son muy caóticas. Te recomiendo encarecidamente que te sometas a un examen físico completo y a un tratamiento de relajación mental. Meiyo no se negó. Tras confiar a todos sus compañeros a la enfermera Joy y a los Chansei para que les brindaran la atención más minuciosa, se recostó en un dispositivo de terapia mental que se asemejaba a una cápsula para dormir. Sonaba música suave y una energía fresca fluía lentamente por su cuerpo, calmando su mente, que sentía que estaba a punto de hervir. Sus nervios tensos se relajaron poco a poco, y aquel dolor de cabeza punzante disminuyó gradualmente. En el último instante antes de quedarse dormido, le pareció ver de nuevo aquel pilar de luz azul que se elevaba hacia el cielo, y la figura dentro de la luz que lo miraba fijamente. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando Meiyo se despertó al oír que llamaban a la puerta. Salió de la sala de tratamiento y encontró a la enfermera Joy esperándolo afuera con una sonrisa. ¿Te sientes mejor? Tus Pokémon también han recuperado su vitalidad, especialmente ese Lucario. Su constitución física es asombrosa. Se recuperó muy rápido. Meiyo se dirigió al vestíbulo, donde sus compañeros ya habían salido de la sala de tratamiento, cada uno lleno de energía. Prinplup se acicalaba orgullosamente sus plumas, mientras que Aggron examinaba con curiosidad las paredes metálicas del centro Pokémon, como si estuviera evaluando su sabor. Lucario estaba sentado tranquilamente en un rincón, con los ojos cerrados, meditando. Al percibir la llegada de Meiyo, abrió los ojos de inmediato, se puso de pie y se acercó a él. Meiyo se agachó, extendiendo la mano y la colocada suavemente sobre la cabeza de Lucario. No hacían falta palabras, ni siquiera una conexión deliberada con el aura. Podía sentir claramente el afecto y la serenidad que le transmitía su pareja. Su vínculo, tras haber superado la prueba de la vida y la muerte, había alcanzado un nivel completamente nuevo. Oye, ¿no es este nuestro gran héroe? He oído que derribaste el gimnasio Veil. Una voz familiar, con un tono ligeramente burlón, provino de la puerta. Meiyo se dio la vuelta y vio que era Junio. Estaba apoyado en el marco de la puerta con las manos en los bolsillos, con su habitual expresión arrogante, pero en sus ojos se vislumbraba una emoción compleja que no podía ocultar. Las noticias corren muy rápido. Meiyo se puso de pie y aplaudió. No es broma. Con semejante revuelo, casi todos los entrenadores de Ciudad Rocabelo se enteraron. Junio se acercó, rodeó al Lucario de Meiyo y chasqueó la lengua con asombro. De verdad que no me imaginaba que tu pequeño, que aún no ha sido destetado, escondiera semejante truco de supertransformación. Sinceramente, cuando lo vi, casi se me cae la mandíbula. Buena suerte. HMPH, por favor. Junio frunció el labios. No creo en la suerte. Tú, amigo, siempre te las arreglas para armar revuelo donde menos se espera. Miró a Meiyo, y sus ojos se tornaron repentinamente serios. No creas que me has vencido solo por esto. Tú conseguiste la insignia de Alokin primero.
La siguiente parada es Ciudad Pastoría, ¿verdad? Sin duda conseguiré la insignia de pantano antes que tú. Ya verás. Tras decir eso, agitó la mano con frialdad y abandonó el centro Pokémon sin mirar atrás, dejando a Meiyo con una figura llena de espíritu de lucha. Meiyo miró en la dirección en la que se había marchado y no pudo evitar sonreír. Tener un rival que siempre lo perseguía y lo motivaba era, quizás, una especie de suerte. Esa noche, de vuelta en la habitación del hotel, Meiyo colocó las tres insignias que tanto le había costado conseguir: la insignia del carbón, la insignia del bosque y la insignia del adoquín, una al lado de la otra sobre la mesa, donde brillaban intensamente bajo la luz. Cada victoria estuvo acompañada del crecimiento y la evolución de sus socios. Desde el inicialmente rebelde Piplup hasta el Primplup que ahora poseía la puerta de un rey. Desde el Aron rescatado de las minas hasta la inquebrantable fortaleza de acero Agron. Desde el refuerzo sorpresa Porygon hasta el indispensable núcleo táctico del equipo. Y luego hasta el recién incorporado Lucario, que ya había creado un milagro. Su ejército de tipo acero se estaba completando paso a paso. Sacó un mapa y dirigió su mirada hacia el sureste de Ciudad Veilstone. Ciudad Pastoría. Allí había un Pokémon de tipo agua. Gim es conocido por ser astuto y problemático, además de ser una zona vasta y misteriosa. El Gran Pantano. Un nuevo reto, ¿eh? Meiyo guardó el mapa y miró a sus compañeros, que ya habían encontrado sus lugares para descansar en la habitación, con el corazón lleno de una paz y una ambición sin precedentes. Que todos descansen bien esta noche. Mañana partiremos para conseguir la cuarta insignia. Al abandonar la capital de la guerra, Ciudad de Veilstone, y dirigirse hacia el sureste, el aire seco y sofocante fue reemplazado gradualmente por una humedad ascendente. Esta era la única forma de llegar a la ciudad de Pastoría, y también a uno de los paisajes naturales más famosos de la región de Sinnoh, el Gran Pantano. A diferencia de cualquier bosque o montaña que hubiéramos visto antes, este era un vasto e infinito océano verde. Pozos de lodo pantanoso hasta las rodillas y canales de agua cristalina se entrecruzaban formando una compleja y enorme roja hídrica. Árboles altos emergían del agua, con sus raíces retorcidas expuestas y cubiertas de musgo resbaladizo. Una espesa niebla persistía durante todo el año, limitando la visibilidad a una docena de metros, y los extraños llamados de Pokémon desconocidos provenientes de la lejanía añadían un toque de misterio y peligro a esta tierra primigenia. Este lugar es prácticamente un laberinto natural. Meiyo se encontraba a la entrada del gran pantano, contemplando el paisaje que se extendía ante él, donde apenas había espacio para pisar, y no pudo evitar exclamar. No optó por tomar el tren turístico para cruzarlo directamente, sino que decidió recorrer ese sendero a pie. Para un entrenador, cualquier entorno natural singular es un excelente campo de entrenamiento. Lucario, cierra los ojos y siéntelo. Dijo Meiyo en voz baja. A su lado, el Lucario recién evolucionado cerró los ojos como se le había indicado. Se irguió, eliminando las distracciones visuales y auditivas, y concentró toda su atención en percibir el aura. En un instante, el mundo entero cambió por completo en su campo de visión. El Magikarp acechando en el pantano, emitiendo un tenue aura vital. El tranquilo Croagunk durmiendo en el hueco de un árbol. Y el Taillow pasando entre la niebla con un atisbo de vigilancia. El aura de innumerables formas de vida construyó un mapa dinámico y tridimensional. A 30 metros al frente a la izquierda, bajo las raíces del árbol, hay un aura hostil. A través del aura, Meiyo vio al mismo objetivo casi simultáneamente con Lucario. Lucario abrió los ojos de repente, y un par de ojos rojos se fijaron en esa dirección. En cuanto terminó de hablar, una planta común y corriente parecida a una planta carnívora abrió repentinamente su boca de color rojo sangre, revelando afilados dientes, y lanzó un rugido amenazador hacia el humano y el Pokémon. Era el Pokémon nativo de aquí, Carnivine. Este era su entrenamiento especial para este periodo. La sincronización de auras. Meiyo descubrió que, tras la activación de su aura al evolucionar Riolu, aunque aún no podía lanzar ataques como Lucario, ya podía realizar una percepción básica y conectarse con las imágenes sensoriales de Lucario, mejorando enormemente su capacidad de adquisición de objetivos y alerta temprana. Ante la amenaza del Carnivine, Meiyo simplemente agitó la mano, indicándole a Lucario que no se preocupara, y luego tomó un desvío. Estaban allí para entrenar, no para causar problemas. Así, el humano y el Pokémon se desplazaron entre el lodo resbaladizo y los canales que se entrecruzaban.
Primplum nadaba libremente en los canales, practicando el control de la corriente de agua. Agron practicaba el control de la fuerza en tierra firme, esforzándose por dejar solo huellas superficiales con cada paso, en lugar de un gran agujero. Todo el equipo se estaba adaptando a este nuevo entorno a su manera. Sin embargo, cuando se adentraron en el corazón del gran pantano, un olor discordante irrumpió de repente en las fosas nasales de Meiyo. No era el olor a pescado ni a barro, ni el olor a plantas podridas, sino una especie de olor penetrante similar al metal quemado. Lucario. La expresión de Meiyo se tornó seria. Lucario ya había notado la anomalía. Aguzó su percepción y señaló inmediatamente en una dirección. Allí se aprecian vestigios de una batalla. La energía residual es muy caótica. Meiyo siguió las instrucciones y apartó un enorme helecho, y la escena que vio hizo que sus pupilas se contrajeran. Vi fragmentos de metal gris plateado esparcidos en un espacio abierto, con un logotipo familiar que se asemejaba a la letra G amarilla impresa en ellos. En el centro del espacio abierto, había un agujero chamuscado en el suelo causado por una explosión de energía, y la tierra circundante presentaba un extraño color púrpura y desprendía un olor fétido. Este es el equipo del equipo galáctico. Y esas son las huellas que dejaron un ataque de tipo veneno. Meiyo se puso inmediatamente en alerta. Devolvió a todos sus Pokémon a sus Pokéballs, dejando solo a Lucario a su lado para protegerlo. El equipo galáctico, al aparecer en un lugar tan desolado, sin duda no tenía buenas intenciones. Justo cuando se agachaba, preparándose para recoger un trozo de escombro para estudiarlo detenidamente, una voz ligeramente extraña surgió de la espesa niebla a sus espaldas sin previo aviso. Señor, le pido disculpas por mi intromisión. Pero para los ciudadanos comunes, tener una curiosidad excesiva por estos objetos peligrosos no es un buen hábito. El corazón de Meiyo se encogió y se giró bruscamente. Lucario también reaccionó al instante, adoptando una postura defensiva, con las palmas de las manos comenzando a condensar un aura tenue. Vi a un hombre con una gabardina gris oscuro y un sombrero del mismo color que salía lentamente de la espesa niebla. Su atuendo desentonaba con el ambiente caluroso y húmedo del pantano. Llevaba gafas de sol y una sonrisa cortés, aunque distante, asomaba en la comisura de sus labios. Toda la persona parecía un personaje salido de una vieja película de detectives, llena de disonancia. ¿Quién eres? Preguntó Meiyo con voz grave, su cuerpo bloqueando inconscientemente el paso frente a Lucario. No se ponga nervioso, soy un cordero perdido que busca el amor, la verdad y la paz internacionales, puede llamarme guapo. El hombre parecía querer decir algo ingenioso, pero se sintió avergonzado a mitad de la frase, se aclaró la garganta y adoptó una expresión seria. ¿Guapo? ¿Qué clase de nombre extraño es ese? La vigilancia de Meiyo no se reduce en lo más mínimo. Al hombre que se hacía llamar guapo no le importaba la vigilancia de Meiyo. Su mirada cruzó a Meiyo y se posó en el Lucario, que estaba listo para la acción, y un atisbo de sorpresa imperceptible brilló en sus ojos bajo las gafas de sol. Vaya, qué aura tan increíble. Y tú, jovencito, tu cuerpo también está envuelto en una voluntad muy pura. Parece que no eres un entrenador cualquiera. Se ajustó las gafas de sol y su tono se tornó solemne. Soy un investigador de la Policía Internacional. Este tipo de cosas son precisamente el objetivo de mi investigación. ¿Policía Internacional? Meiyo no lo creía del todo, pero el temperamento peculiar de la otra persona realmente no parecía el de una mala persona. Equipo galáctico, Meiyo escupió 3 palabras. ¿Qué pretendo hacer en un lugar como este? Ah. ¿Los conoces? Ansome estaba visiblemente sorprendido y asimilado. Eso lo facilita. En resumen, detectamos una fluctuación de energía anormal, y la fuente se encuentra en una zona específica de este gran pantano. Según la información que recibimos, el equipo galáctico parece estar buscando algún tipo de energía especial, o mejor dicho, realizando algún tipo de experimento peligroso. Lo que viste hace un momento es el rastro que dejaron tras su enfrentamiento con los Pokémon salvajes de la zona. Se acercó al agujero quemado, se agachó, pellizcó un poco de tierra morada con la mano enguantada y la olió con la punta de la nariz. Es la bomba lodo de Toxicroak. Parece que nuestro viejo amigo, el comandante Saturno del equipo galáctico, también está activo cerca. Su tono se volvió frío. Estos tipos, con tal de lograr su absurda ambición de un nuevo mundo, no se preocuparán por el daño que causarán al medio ambiente y a los Pokémon. Saturno otra vez.
La mujer que detonó la bomba en la isla de hierro. Meiyo apretó los puños inconscientemente. Ansome se puso de pie y volvió a mirar a Meiyo. Esta vez, en sus ojos se apreciaba una mayor mirada crítica y de evaluación. Joven, veo que te diriges a la ciudad de Pastoría, ¿verdad? Así es, me estoy preparando para desafiar a la ciudad de Pastoría. Gimnasia. Entonces, debo darte un consejo, dijo Guapo con expresión muy seria. La reciente ciudad de Pastoría y este gran pantano podrían no ser muy pacífica. Si encuentra algún rastro sospechoso del equipo galáctico durante su viaje, asegúrese primero de su propia seguridad y luego, si es posible, intente contactarme. Mientras hablaba, le entregó a Meiyo la carta de un restaurante de la ciudad de Pastoría que parecía del todo normal. Si tienes una emergencia, ve a este restaurante y pide un menú secreto galáctico. Alguien entenderá a qué te refieres. Este código de contacto es realmente bastante retro. Meiyo tomó el menú y asintió. Lo entiendo. Muy bien. Entonces, mi misión debe continuar. El apuesto se bajó el ala del sombrero, cubriéndole la mitad del rostro. Espero que la próxima vez que nos veamos no sea en una escena problemática. Buena suerte, joven con aura. Tras hablar, se dio la vuelta, su figura brillante y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció entre la espesa niebla, como si nunca hubiera aparecido. Meiyo se quedó inmóvil, mirando el menú que tenía en la mano, y luego los restos del equipo galáctico en el suelo. Su ánimo se ensombreció. Al principio pensé que se trataba simplemente de un desafío de gimnasio. Pero ahora parece que la sombra del equipo galáctico ya ha envuelto esta ciudad llena de vapor de agua. Son muy peligrosos. La voz de Lucario resonó en el corazón de Meiyo a través de aura, con un toque de gravedad. Sí, dijo Meiyo, respirando hondo y guardando el menú. Pero no podemos detenernos por esto. Vamos, Lucario, a Ciudad Pastoría. Ya sea por la medalla del gimnasio o por la conspiración del equipo galáctico, debemos ir a comprobarlo por nosotros mismos. Alzó la cabeza y miró hacia las profundidades del gran pantano. La confusión en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una luz firme como el acero. El nuevo desafío ya no se limita al gimnasio. Tras atravesar las vastas marismas, envueltas en niebla durante todo el año, finalmente apareció en el horizonte una ciudad construida sobre el agua. Esta era la ciudad de Pastoría. A diferencia de otras ciudades de la región de Sinnoh, aquí no había amplias avenidas de hormigón. En su lugar, había pasarelas entrecruzadas pavimentadas con tablones de madera oscura. Bajo las pasarelas fluía una corriente de agua cristalina y animada, por donde nadaban Magikarp Goldeen de vez en cuando. Las casas eran en su mayoría estructuras de madera, elevadas sobre el agua y conectadas entre sí por pequeños puentes arqueados. El aire estaba impregnado de vapor de agua húmeda y un ligero aroma salino, mezclado con la fresca fragancia de las plantas acuáticas, lo que producía una sensación de frescura. Sin embargo, Meiyo no pudo relajarse por completo. La advertencia del oficial de la Policía Internacional que se hacía llamar Guapo, así como las huellas de la batalla dejadas por el equipo galáctico, eran como una espina invisible que le clavaba en el corazón. Bajo la aparente calma de esta ciudad acuática, podría estar gestándose oscuras corrientes subterráneas. Pensar más en ello es inútil. Meiyo negó con la cabeza, apartando esos pensamientos que lo distraían. Lo más importante ahora mismo es la cuarta insignia. Ajustó su mentalidad y caminó directamente hacia el edificio más llamativo de la ciudad. La Pastoría City. Gimnasia. El diseño de la ciudad de Pastoría, el gimnasio, rebosaba de encanto y originalidad. Era como un enorme parque acuático cubierto, semiabierto. Los participantes debían pisar pedales con forma de nenúfar y pulsar botones para que unas compuertas de agua de diferentes colores subieran o bajaran el nivel del agua y cambiaran el curso de los canales, abriendo así un camino hacia el centro de la arena. Este nivel de complejidad no supuso prácticamente ninguna dificultad para Meiyo, que poseía percepción de aura. Él y Lucario resolvieron el rompecabezas en apenas unos minutos y se plantaron firmes frente al líder de gimnasio. ¡Wow! Hacía mucho tiempo que no veía a un retador alcanzarme tan rápido. Una voz lo suficientemente fuerte como para hacer volar el techo, acompañada de un lenguaje corporal exagerado, resonó por todo el gimnasio. Al otro lado de la arena, un hombre corpulento y moreno, vestido únicamente con pantalones cortos de luchador y una capa, adoptaba su pose característica, con los brazos en alto para exhibir su musculatura explosiva.
Llevaba el rostro pintado con maquillaje azul y un pañuelo naranja en la cabeza. Irradiaba una pasión y vitalidad propias de una tormenta tropical, completamente fuera de lugar en la atmósfera pacífica de la ciudad. Era el líder del gimnasio de Ciudad Pastoría. Gimnasio, el maestro de tipo agua conocido como el luchador enmascarado Estrella Suprema. Wake. Joven. En tus ojos veo una calma y una determinación como la víspera de una tormenta. La voz potente de Wake no muestra señales de detenerse. Veamos si tu determinación puede abrirse paso entre las olas gigantes, o si serás engullido sin piedad por mi corriente de agua. Vamos, que comienza el duelo de hombres. El árbitro tomó asiento inmediatamente y anunció las reglas del combate. Combates individuales de 3 contra 3, todos los Pokémon pueden ser intercambiados. Entonces, para mi primer compañero, usaré este para saludarte. Vamos, Quagsire. Wake lanzó primero una Pokéball, y un Quagsire de aspecto torpe e incluso algo soso apareció en el agua. Flotaba tranquilamente, como si no le importara en absoluto este duelo. Pero la mirada de Meiyo se tornó seria al instante. Quagsire, de tipo dual agua y tierra. Esta combinación de tipos significaba que era completamente inmune a los ataques de tipo eléctrico y tenía doble resistencia a los ataques de tipo acero y roca. Para Meiyo, que usaba Pokémon de tipo acero como su arma principal, este fue un comienzo bastante complicado. Ya que es un hueso duro de masticar, usaré un hueso aún más duro para romperlo. La táctica de Meiyo estaba clara en su mente. Vamos, Steelix. Rugido. La enorme bestia de acero hizo una entrada atronadora. La mitad de su cuerpo estaba enroscada en la tierra al borde de la arena, mientras que la otra mitad estaba sumergida en el agua, con sus fríos ojos fijos en el aparentemente inofensivo Quagsire. ¿Ah? ¿Usar un Steelix para luchar contra un Quagsire? Wake se acarició la barbilla, con una sonrisa traviesa en el rostro. Los atributos de tipo tierra se anulan entre sí, y aunque tu Steelix es enorme, mi Quagsire es muy escurridizo. Quagsire, usa pulso de agua. Quagsire levantó una mano con pereza, y unas ondas de agua azul se extendieron instantáneamente, condensándose en una bola de agua inestable que salió disparada hacia Steelix. Proteger. La orden de Meiyo fue concisa y clara. Una barrera de energía verde apareció instantáneamente frente a Steelix, bloqueando firmemente la bola de agua. Las ondas expansivas de la explosión recorrieron la barrera, pero no le causaron ningún daño. Ruina ahora, cabeza de hierro. En el instante en que la barrera desapareció, la enorme cabeza de Steelix brilló con un resplandor metálico y, como un ariete, cargó con la fuerza de 10.000 junio y se estrelló ferozmente contra el Quagsire que estaba en el agua. «Escóndete en el agua», gritó Wake. Quagsire parecía torpe, pero sus movimientos en el agua eran excepcionalmente ágiles. Hundió su cuerpo y se zambulló instantáneamente, dejando que la cabeza de hierro de Steelix impactara con fuerza contra la superficie del agua, salpicando agua hacia el cielo. Otra vez, pulso de agua. La voz de Wake provino del agua. Otra bola de agua rompió el agua desde un costado de Steelix y golpeó de lleno su enorme cuerpo. Aunque los daños no fueron elevados, el efecto de confusión provocado por pulso de agua supuso una amenaza potencial enorme. Tácticas guerrilleras problemáticas, Meiyo frunció ligeramente el ceño. Jajaja. En las batallas acuáticas de nivel maestro, no puedes confiar solo en la fuerza bruta, jovencito. La risa de Wake provino del otro lado de la arena. La habilidad de mi Quagsire es absorción de agua. En el agua, solo se hará más fuerte. Ah, ¿sí? Entonces no te daré la oportunidad de quedarte en el agua. Un destello de luz apareció en los ojos de Meiyo. Steelix, usa trampa rocas en toda la piscina. Esta instrucción dejó a Wake y a todos los espectadores atónitos. ¿Acaso no se usó trampa rocas para bloquear la rotación del oponente? ¿Qué clase de movimiento era usar en la piscina? Steelix dejó escapar un rugido, y un sinfín de afilados fragmentos de roca se desprendió de su cuerpo, cayendo como una tormenta, no dirigidos a Quagsire, sino estrellándose indiscriminadamente contra toda la piscina utilizada para la competición. Gorgoteo, gorgoteo. La poza, originalmente cristalina, se enturbió al instante, con corrientes subterráneas que se agitaban bajo el agua, bloqueando por completa la visión. Y lo que es más importante, esas rocas afiladas hacían que el espacio subacuático fuera extremadamente peligroso, limitando enormemente la agilidad de Quagsire. ¿Qué?
La sonrisa en el rostro de Wake se congeló. ¿Usar este método para bloquear los movimientos de mi Pokémon? ¿Qué demonios estás pensando? Acaba con esto, Steelix. Meiyo aprovechó esta fugaz oportunidad. Terremoto. Steelix golpeó con fuerza su cola contra el suelo, y la aterradora onda expansiva se propagó instantáneamente, no solo haciendo temblar violentamente la tierra, sino también haciendo hervir toda la piscina. Auge. En las aguas turbias, Quagsire no pudo distinguir en absoluto la fuente de la vibración y fue golpeado de frente por la poderosa onda expansiva, soltando un grito de dolor, luego puso los ojos en blanco, flotó fuera del agua y perdió la capacidad de luchar. En la primera ronda, Meiyo ganó completamente con una estrategia inteligente. ¡Wow! Demasiado brillante. ¡Qué táctica tan reveladora! Wake se quedó atónito por un momento, luego estalló en vítores aún más entusiastas que antes. Muy bien. Muy bien. Me has encendido con éxito. Entonces, el próximo oponente no te dará esta oportunidad de cambiar el campo. Sal, Gyarados. Un Gyarados enorme y de aspecto amenazador se elevó hacia el cielo, dando vueltas en el aire y lanzando un rugido que sacudió toda la arena, generando una poderosa sensación de opresión. Tipo volador, Meiyo recordó a Steelix, con una sonrisa en el rostro. Justo a tiempo. Entonces, déjame presentarte al analista de datos de mi equipo. Vamos, Porygon 2. Apareció el Pokémon rosa de forma peculiar, lo que provocó que Wake volviera a mostrar una expresión de curiosidad. Porygon 2. Otro Pokémon raro. Sin embargo, frente a mi Gyarados, algún truco. Antes de que pudiera terminar su frase, la habilidad descarga de Porygon 2 ya se había activado, detectando la baja defensa especial de Gyarados, y su propio ataque especial aumentado amplificadamente. Rayo. La orden de Meiyo fue serena, imperturbable. El cuerpo de Porygon 2 quedó instantáneamente envuelto en una luz eléctrica cegadora, y un grueso y condensado rayo dorado se precipitó hacia el cielo a una velocidad difícil de captar a una simple vista, impactando con precisión contra el Gyarados que aún se exhibía en el aire. 4 veces efectivo, más el aumento de ataque especial. Rugido UA. Gyarados, que solo pudo emitir un breve grito, parecía un avión de combate derribado, humeando por todas partes, y cayó directamente del cielo, estrellándose violentamente contra el agua y salpicando con una enorme cantidad de agua. Muerte de un solo golpe. Todo el estadio quedó en silencio. ¿Estás bromeando? La sonrisa en el rostro de Wake desapareció por completo. Miró fijamente al Gyarados que había perdido su capacidad de luchar en el agua, luego miró al Porygon 2 ileso, con la boca abierta de par en par. Jajaja, jajajaja. Tras un breve silencio, Wake estalló en una carcajada ensordecedora. Increíble. Verdaderamente increíble. Retiro lo dicho. No eres la calma antes de la tormenta. Chico, tú mismo eres una tormenta inmensa e insondable. Recordó a Gyarados, con los ojos ardiendo con un fuego sin precedentes. Me he encendido por completo. Joven, eres el primero en llevarme hasta este punto. En respuesta, quiero mostrarte el torrente más fuerte que he provocado con mi as bajo la manga. Vamos, Floatzel. Una figura de color naranja amarillento, como un torpedo saliendo de un tubo, atravesó instantáneamente la superficie del agua y aterrizó con firmeza frente a Wake. Era un Floatzel aerodinámico y explosivo. Su cola giraba ligeramente como una hélice, el anillo amarillo brillaba bajo las luces y un par de ojos penetrantes estaban fijos en el Porygon 2 que estaba en el campo. Una asombrosa sensación de velocidad y opresión se balancea sobre ellos. Las alarmas sonaron en el corazón de Meiyo. Este tipo, es rápido. La telepatía del aura de Lucario resonó en su mente. Meiyo observó al animado Floatzel en el campo, luego miró su Pokéball. Una de ellas temblaba ligeramente, lo que denotaba un fuerte deseo de luchar. Era Prinplup. Él lo entendió. Porygon 2, regresa, lo has hecho muy bien. Meiyo recordó al héroe que había hecho una gran contribución. Respiró hondo y cogió la Pokéball de Prinplup. Este es un duelo que pertenece solo a tus cartas de triunfo de tipo agua. También es la última prueba para ti, para convertirte en un verdadero emperador. Vamos, Prinplup. Pi. El orgulloso Prinplup apareció, desplegando su fría y brillante ala de acero, frente al Floatzel que tenía enfrente. También un poderoso Pokémon acuático,
También una baza importante para cualquier entrenador, sus miradas se cruzaron en el aire, generando chispas invisibles. Muy bien. Esto es lo que lo hace interesante. Wake rugió, veamos si tu ala de acero puede cortar la corriente de agua, o si mi torrente es más rápido. Floatzel, chorro de corriente de agua. Antes de que terminara de hablar, el cuerpo de Floatzel ya estaba envuelto en una capa de corriente de agua azul. Sin dudarlo un instante, se transformó en una flecha que salió disparada de la cuerda y se lanzó hacia Primplup a una velocidad casi teletransportadora. Demasiado rápido. Primplup ni siquiera pudo reaccionar y recibió un fuerte impacto en el pecho por parte de la poderosa corriente de agua, emitiendo un gemido ahogado. La enorme fuerza del impacto lo hizo retroceder sobre el agua y, finalmente, logró estabilizarse con dificultad. Desde el principio, se encontró en una clara desventaja. Meiyo observó a Primplup reprimido en el campo, pero sus ojos estaban inusualmente tranquilos. Sabía que esta batalla sería incomparablemente difícil. Pero también creía que un verdadero rey solo puede renacer en una situación tan desesperada.